Sí, muy buenas tardes a todos. Sabía que iba a pasar, que no iba a sacar el mute bajo la música, no aparecía nadie, era yo. Sí, claro, episodio número 26 de The Basket Place, de Basketball Place, @The Basket Place, nos pueden escribir obviamente a través de Twitter. Un programa especial por una noticia muy especial que se dio en estas últimas horas largas, días largos también, que se viene hablando mucho. Vamos a ahondar en el tema, vamos a hablar de cómo la economía está impactando en el bolsillo de los argentinos y sobre todo... ¿No era eso? No. Vamos a hablar... No, claro, no. Gracias por asistirme porque la verdad que yo tenía otro... Me habían pasado por línea de órdenes otra cosa. Bueno, sí, lo de Facundo, claro, sí. Vamos a hablar de Facundo Campazzo. Claro, esta es la noticia, es la alegría que tenemos todos los argentinos de verlo ya a Facundo en acción en Estados Unidos. Con un poquito de frío, obviamente, está en una ciudad fría, muy fría en invierno, y está en el hemisferio norte, está en Denver, ya entrenando, ya realizando esos primeros movimientos, después de muchos hisopados, después del traslado con la familia, e instalarse ahí en Denver para poder comenzar su gran sueño, que es estar en la NBA, y de eso vamos a hablar con nuestros queridos amigos. Estamos hablando de, en este caso, y en realidad hubo un reporte de último momento, a mí me había llegado que lo habían anotado en la Injured List. Después me dijeron, en realidad 2 minutos antes de entrar al aire, me dijeron que se tomó un vuelo a España para ver si lo podía reemplazar a Facundo Campazzo en el Real Madrid. Recién me lo dijeron, no salió en ningún medio. Estamos hablando que hoy no lo tendremos al aire en cámara a Leo Margo, pero sí estará manejando todo en este programa. Con Fede Toral y con Emi Iriondo estaremos desasnando el tema de Facundo Campazzo. Muy buenas tardes, queridos amigos Fede y Emi. Hola Borsu, hola Emi, hola Leo. Bueno, al fin y al cabo trajimos un especialista para hablar del tema, porque para hablar de Facundo Campazzo en la NBA trajimos un especialista, nuestro insider, y por otro lado también vamos a estar hablando, Borsu, de lo que pasa en Real Madrid sin Facundo Campazzo. Por eso viene a colación, y no de dulce de leche, la noticia de que Leo Margo se va a ir a probar al Madrid para ver si puede ocupar esa plaza dejada por Facundo Campazzo. Por ahora se la van a arreglar con estos pibes, con esto, ¿cómo se llama? Ese que tiene la doble L y doble L al final, que nunca se pronuncia bien. El otro también que vino de Zaragoza. Eso era, Lavallol. Uno es Lavallol, el otro, ¿cómo se llama? El de Zaragoza, ese que tiene los ojitos lindos, que todas las mujeres dicen, ay, tiene ojitos lindos. A Zafrán, a los Zen, ¿cómo es? Sí. Ese, bueno. Más o menos. Así que, bueno, porque por eso, imagínense, Margo es más fácil, es más cómodo. Y el de Morón, porque tanto de Morón que... Claro, por eso. No puede estar la Proleto, la ya Lazo lo conoce más a Margo que me parece a todos los otros tres, así que bueno, que lo llame y le haga una prueba y listo. Está, ¿no? Claro, bienvenido Emi Iriondo a The Basketball Place por segunda ocasión. Exactamente, hola Borsu, hola Fede, hola Leo y a todos los que están del otro lado. La segunda vez, la primera, bueno, obviamente compartiendo, allá lejos de hace tiempo me tocó reemplazarte a vos. Ahora es el turno de ocupar la silla de Leo, esperemos obviamente llenarla como corresponde y... gracias por el halago, obviamente, de especialista, no sé qué tan especialista puedo llegar a ser, pero bueno, vamos a intentar analizar un poco lo que va a ser la llegada de Facundo Campazzo, ver un poco los movimientos de estos Denver Nuggets que hubieron traspasos significativos en el plantel. Se fue uno de los aleros más pretendidos y uno de los mejores defensores de la última temporada y evidentemente, más allá de que no sea la misma posición, todo tiene que ver con todo, podríamos decir de alguna manera, y eso va a repercutir ya sea en el rol, en las funciones que pueda tener Campazzo en el equipo de los Nuggets, como así también en la cantidad de minutos o en la importancia que pueda cobrar cuando entre a la cancha. Vamos a empezar a hablar y desasnar este tema. Emi, si vos no sos especialista, los que te escuchamos con Leo Carranza los martes y los viernes a las 5 de la tarde, Fede, levantémonos, vámonos de acá y bajemos la persiana, obviamente. Y lo otro que iba a decirles, sí. Ni los pochoclos podemos hacer, Borsu. No, ni hablar. Sí, de acá. Los escucho. Y lo otro que íbamos a decirles es que, bueno, obviamente, todos pueden participar a través del WhatsApp de la radio 291-416-1696 o a través de Twitter en @TheBasketPlace, @UQWeb, @FedeToral, @Emi_Iriondo.
Exacto. Sí. Y @Pablo Borsu, los que quieran, para opinar de cómo ven a Facundo Campazzo, su inserción en los Denver Nuggets, en la NBA en sí. Si quieren tirar alguna pastillita, como dijo usted, que lo vamos a hablar en la última parte de este bloque, antes de ir al altillo, de cómo queda Real Madrid, el poderosísimo Real Madrid, pero sin su líder. Ese era el líder de los últimos años, Facundo Campazzo. No es que le falten jugadores, pero retoca un poco la estructura. Se sigue rumoreando lo de Gabriel Deck y demás, pero bueno, esas cosas lo pueden hacer en redes sociales, en donde la grandísima Lucía Romero nos está dando una gran mano. Hay un enroque, aquí hay un equipo muy polivalente, entonces una pieza sale, va acá, la otra se mueve, va, y todos hacen bien las cosas. Entonces, millón de gracias, Lu, por darnos esta mano y manejar las redes de Basket Place desde hoy. Fede, déjame arrancar con el especialista, hashtag el especialista. Emi, la llegada de Facundo Campazzo a este Denver, con esos pequeños cambios que vos nos estás mencionando y que podés andar si querés, ¿qué le puede dar? ¿Cómo ves esa llegada quizás de un jugador consagrado en Europa, pero que tiene que amoldarse a un estilo, a una vida y demás, pero además a dos figuras preponderantes como son Jokic y Murray? Bueno, evidentemente lo primero de lo que podemos hablar con esta aparición de Campazzo en los Denver Nuggets es, sin lugar a dudas, seguir viendo lo que veníamos viendo en el Real Madrid, que era un jugador que se encargaba pura y exclusivamente de la creación de juego, más allá de que sí, definía jugadas y lo hacía de gran manera y muchas veces le levantaba el rating por una cuestión del show que generaba verlo a Facundo Campazzo dentro de la cancha, pero no es que era el gran definidor de la jugada, sino que siempre cedía esa relevancia, quizás podríamos llamarlo de alguna manera, o ese protagonismo en el equipo del Real Madrid. Está llegando a un equipo que es Denver, que lo vimos en la última temporada y tuvimos la posibilidad de ver durante dos series muy interesantes de playoff, como lo fueron los cuartos y semis de la Conferencia de Oeste, en la que estuvo inclusive la posibilidad de remontar dos veces el 1-3 en contra, en el que vimos un equipo muy entero que se le destacó mucho la capacidad de resiliencia y también dos jugadores clave que lo van a hacer nuevamente durante esta temporada y lo van a seguir siendo porque son dos grandísimos jugadores, dos de los más importantes de la liga, como lo son el serbio Nikola Jokic, quizás quien se convierta en uno de los mejores compañeros de Campazzo siempre y cuando tengan la posibilidad de compartir cancha. Y después, una de las piezas clave, podríamos llamarlo así, a Jamal Murray, el canadiense, que es justamente el base del equipo. Más allá de que él no se encarga tanto de la creación de juego, porque ya lo vimos a Nikola Jokic, es un base pivot, es un jugador muy polivalente y uno de los jugadores que más sorprende año a año en la NBA. Y él sí se encarga de definir las jugadas, él sí se encargó de hacerlo. Sobre todo lo vimos en la serie contra Utah Jazz, en la que casi exclusivamente por él fue que se terminaron quedando la serie en el séptimo partido. Evidentemente son dos jugadores muy diferentes, Campazzo y Jamal Murray, y evidentemente vamos a ver, o seguramente vayamos a ver durante esta temporada, más minutos de una doble base que en esta temporada o en la temporada anterior no se dio tanto. Es decir, hubo varios minutos en los que estuvieron tanto Jamal Murray como Gary Harris en cancha, pero eran los menos, era cuando ya prácticamente son los minutos basura que el entrenador se ponía a probar rotaciones. No era tanto como para decir, bueno, necesitamos, remontar un partido o ganar un partido que esté cerrado, no era tanto de esa manera. En este caso, vamos a tener seguramente la posibilidad por sus características diferentes en las que se puede llegar a encargar en cierta medida de la creación de juegos Campazzo y también Jamal Murray de definirlas, pero evidentemente no sé qué tanto lo vamos a poder ver al mismo tiempo, más por una cuestión de que no lo tienen tan practicado. Probablemente cambien durante esta temporada y el entrenador de Denver decida empezar a emplearlos a los dos al mismo tiempo, pero sin lugar a dudas va a ser una rareza ver dos bases en este equipo de Denver y más que nada quizás la asociación más fuerte que pueda llegar a tener Facu Campazzo va a ser con Jokic. Fede, ¿cómo ves la adaptación? Porque, a ver, yo me imagino, Campazzo viene de mandar en Real Madrid, de ser rey Facundo en Madrid y se tiene que adaptar al nivel siguiente, al nivel máximo, con, lo mencionaba bien Emi, con 2 estrellas.
Y acá quería detallar también, es un equipo de mucho obrero, de mucho jugador de rol, en el que se va a tener que insertar un poco más Bol también, en el que, repasando un poco el roster, Michael Porter Jr. va a tomar mayor preponderancia también, pero después, Paul Millsap va a tener que empezar a aportar, por eso quizás la llegada de Jamichael Green, pero ¿cómo ves la inserción de Facundo ahí? Mira, yo sé que Facundo Campazzo puede transgredir todas las reglas y pasar todos los obstáculos y superar todas las fronteras, y te dije las 3 frases hechas, todas juntitas. Lo que sí me parece es que puede llegar a ser, como bien decía Emi, va a ser raro verlo con Jamal Murray, teniendo en cuenta de que es raro verlo al canadiense en la posición de escolta. Sí, es rarísimo, pero es una buena posibilidad. Le puede dar una cierta velocidad al equipo diferente. Va a ser una nueva estructura donde el que se va a tener que adaptar básicamente a nuevos sistemas es Michael Malone. Lo que me preocupa, y es algo que, bueno, nosotros sabemos lo que puede dar Facu, pero lo que me preocupa es lo cargado que tiene la plantilla, porque también la estuve repasando, en esas posiciones donde puede jugar Campazzo. ¿Por qué? Y me voy a la posición de base y escolta. Hoy tiene 4 bases el equipo de Denver. Lo tiene a Murray, lo tiene a Monte Morris, que quizá me parece que es el escollo más difícil para Campazzo, ¿no? Meterse ahí como segundo base, y lo tiene recién contratado al neozelandés R.J. Hampton, otro que llega desde el draft. Y después, en la posición de escolta, tiene también un jugador que yo el año pasado y los últimos 2 años lo seguí mucho en el básquetbol universitario, como es el jugador de raíces boricuas, Marcus Howard, que en Marquette, más allá de ser una universidad chica, en todos los años que estuvo fue superando sus números y terminó con la friolera de 27 puntos por juego en la temporada pasada. O sea, me parece que son todas caras nuevas, pero muy cargada la posición de base escolta. Así como digo eso, también digo que por ahora solamente tiene 2 pivots. Uno es Jokic y el otro es Bol. El resto, olvídense. Entonces se sobrecargó la parte de base y escolta y quedó muy libre lo que es la parte de pivot todavía, ¿no? Obviamente con la agencia libre todavía abierta. Así que me parece que, así como cuando llegó Campazzo al Real Madrid, hago un paralelismo, se topó con Sergio Rodríguez, con Luka Doncic y con Sergio Llull por encima de él, y tuvo que ir a Lucán Murcia, quizá ahora, en otra etapa de Facundo Campazzo, a nivel físico, a nivel cabeza y a nivel un montón de factores, por ahí puede superar rápidamente esos escollos, pero sí me parece que va a tener que trabajar muchísimo para superar ese Monte Morris, valga muy bien, el juego de palabras, y para superar lo que decía, ¿no? de Marcus Howard y de esos jugadores que vienen muy sobrecargados desde el básquetbol universitario. Bien, para meter un poco de pimienta y quizás contradecirlos un tanto, me estoy poniendo díscolo, y basándome en esto que decís muy bien, porque podemos meter en ese combo de guardias escoltas a Will Burton, más allá que es bien escolta en ese caso, justamente habiendo tantos bases jóvenes que llegan del draft, Facundo que llega rookie con mucha edad y mucha experiencia, eso me imagino que Malone lo va a hacer valer dentro del plantel en la medida que él lo pueda ver y pueda aplicarlo, como lo ha hecho Lazo con sus años, corriendo sus años en Real Madrid. Ahí sí creo que podemos llegar a ver, con el base que se les ocurre, a nosotros nos interesa el análisis de Facundo Campazzo, verlo a Facundo con Jamal Murray de escolta, y visto todo lo que hizo en la burbuja, la última temporada, el crecimiento que ha tenido el canadiense y la capacidad anotadora que ha adquirido creciente cada partido que le hemos visto en las últimas temporadas, creo que tomará más el rol de anotador con un base, suba o no el balón el base, suba o no el balón Murray. Yo imagino a bases, los que sean, incluido Facundo, adaptándose con el correr del tiempo, con Jamal Murray más de escolta que de base. Yo ahí creo que sí lo veo, no sé cómo, si le ven esa parte. El Murray, anotador, listo, vos hacés lo que quieras con la bola. Sí, me parece que sería la situación ideal, y más para nosotros que para Jamal Murray y Facundo Campazzo. O sea, me parece que lo que nos encantaría verlo es a Campazzo subiendo la pelota y a Jamal Murray. Pero no te olvides, Borsu, que el año pasado, en la burbuja, más allá de que no estaba Campazzo, obviamente, es un tipo de decir,
esta la defino yo, y agarra la base y anda a correr. Sí. ¿Qué haces? Lo empujás, o sea, Pero es muy que sepa difícil. que tiene un base al lado, un base que le puede organizar o que le puede asistir en el sentido de, sin la pelota, saber que puede haber una descarga y una devolución. Con Jokic también, bueno, Emi lo dijo muy bien, es el único pivot base de la historia. Me resulta raro verlo a Jamal Murray correrse en ese rol, esperando. O sea, esperando que el base le lleve la pelota. No lo veo, al menos él. O sea, va a tener que hacer un cambio de mentalidad. El año pasado veíamos recién los movimientos de Jamal Murray y eran todos de uno contra el mundo y la definía con girito de 360 grados, con tirito por arriba de las tapas. O sea, me parece que es un tipo demasiado protagonista y no lo veo corriéndose a un costadito y diciendo, a ver, Campazzo, traeme la pelota. O juguemos después un pick and roll con Jokic. Después que Campazzo le suba la pelota, es raro, al menos. A mí me resulta raro, por el protagonismo que toma Jamal Murray en cada una de las posesiones de Denver, ¿no? Vos decís, y te pregunto, Emi, ¿Campazzo estaría desperdiciado ahí? No creo que desperdiciado. A ver, analizando un poco también lo que fueron los números y un poco la estadística avanzada de Jamal Murray en la última temporada, hay un dato que me parece bastante interesante y quizás un tanto sorprendente, por esto que estamos hablando de que Jamal Murray es raro verlo como en otra posición que no es la de base. El 84% del tiempo que estuvo en la última temporada fue de base y el 16% restante fue escolta. Es decir, se puede emplear que en ese 16% puede llegar a entrar la posibilidad de que esté Facundo Campazzo en cancha. A ver, esto también va a ser algo también difícil de entender, porque como bien explicaba Fede, tiene adelante a Monte Morris, un jugador que, siguiendo en esta línea de estadísticas, el 100% de su presencia en cancha fue siendo base. Más allá de que muchas veces decimos que las posiciones están desapareciendo, al menos en la NBA. Va a ser bastante complicado o no va a ser tan normal ver si se llega a tener que correr a la posición de escolta Jamal Murray, no ver a Monte Morris en esa posición. Evidentemente, quizás tengamos que esperar o una lesión, ojalá no le pase, pero bueno, que se le abre una ventana a Campazzo para entrar al juego, por lo menos siendo en la posición de base. Pero el gran candidato a ocupar en la posición de base mientras no está Jamal Murray o está corrido a otro sector de la cancha y seguramente sigue en la consideración de Michael Malone, tiene el nombre de Monte Morris ese puesto. Sí, vamos a aclarar y hacer esta charla también para que a todos nos quede claro. Facundo Campazzo está llegando a la NBA. Hay un equipo, hay un base, hay dos bases por lo menos, que son los que acabas de mencionar, Emi, y Campazzo se va a tener que ganar el espacio, ganar los minutos primero en estos entrenamientos cuando lo puedan hacer en equipo, que todavía, si no me equivoco, no lo han hecho, lo harán mañana o pasado, creo los primeros. Va a tener que demostrar en esos entrenamientos, en partidos de pretemporada y en la temporada corriendo, porque nadie le va a regalar nada, ni sus compañeros ni el entrenador. ¿Por qué? Porque hay un equipo de básquetbol que entra a los partidos a ganar, y cuando un jugador se inserta, como le pasó a Facundo Campazzo, lo va a hacer lentamente. Cuando volvió a Real Madrid, nadie creía que iba a terminar como terminó. Pensemos esto, hace 3 años Facundo Campazzo estaba jugando con Martín Asposius en UCAM Murcia. Digo Martín Asposius porque es parte del staff de los Denver Nuggets, que fue quien lo estuvo acompañando en estos días. De última, sorprendámonos, pero Facundo Campazzo no va a jugar 25 minutos desde el partido 1 de la temporada regular, no va a ser la figura. Ojalá nos sorprendamos, repito nuevamente, pero al menos yo no imagino esa situación. Tampoco lo creíamos con Manu y se lo fue ganando en el primer mes de competencia que pudo hacer después de la lesión, después de Indianapolis 2002. Así que yo imagino esa situación más parecida a lo de Manu. Bueno, va a jugar sus minutos con otros jugadores en su posición y después, bueno, será el desarrollo de Facundo. Sí, yo creo que tenemos que remontarnos a la temporada 2002-2003, tener un poquitito de memoria en este caso y tener esa paciencia que le tuvimos a Manu. Claro. No somos nadie para tenerle paciencia a nadie, pero sí al fanatismo que nosotros tenemos con respecto a esto y remontarnos a esos 7,6 puntos por juego y 2,3 rebotes y 2 asistencias que tuvo Manu en aquel 2002-2003, donde si lo vamos a evaluar jugó 69 partidos. No está mal el número, pero fue recién la primera temporada, ¿no? Entonces me parece que lesión al comienzo. Claro, con lesión de arranque. Claro, con lesión de arranque, donde después volvió y tuvo aquel partido contra los Lakers,
que bueno, son esos partidos que lamento que gane San Antonio, pero me alegro de que gane, que juega bien Ginóbili. Bueno, hoy me parece que tenemos que remontarnos a esa época y bajar un poco los decibeles, tener esa paciencia de decir, che, hoy nos quedamos hasta las 2:30 de la mañana y Facu no jugó. Bueno, es una posibilidad, ¿no? Porque, digo, más que nada para bajar un poco el fanatismo que estamos teniendo todos y que ya queremos verlo con 30 minutos en cancha como lo estaba haciendo en el Madrid. No va a pasar. Claro. Me parece que van a ser 10 minutos, bueno, a veces van a ser 5 o 0. Me parece que en el arranque va a ser así. Y bueno, tendremos que tener la paciencia. Y Facu dijo, yo estoy preparado para la competencia y preparado para buscarme un lugar. Bueno, lo veremos con el correr de los años y me parece que también es un gran desafío para él, y sin lugar a duda, y para todos nosotros, ¿no? Es un gran desafío de decir, bueno, me quedé al gas hasta las 3 de la mañana porque hoy no jugó, ¿no? Porque va a ser así. Y los madridistas a 5, o a partir de las 5, creo que se van a tener que despertar temprano, inclusive. Si me quedo medio derechito al laburo con la cara larga porque se quedaron despiertas de las 7 de la mañana y no jugó, ¿no? Claro, ahora diste muy buenos números y Emi, te pregunto, porque a mí, yo así, compro ya, cierro ahí, 7 y pico de puntos, 2 y pico de rebotes, 2 y pico de asistencias, o no sé si fue exactamente ese el número que diste de Manu en la temporada 2002-2003, que además salió campeón. Si nos imaginamos un Denver campeón hoy, salimos al Boris con pelotas, eso está claro. Pero, ¿comprás, Emi, esos números de Facundo en la primera temporada o no? Sí, totalmente. Me parece que se puede apostar a ese tipo de números. También se puede apostar un Denver campeón, más allá de que sabemos cómo se equiparon todos los demás equipos, los Lakers, y Fede está festejando porque es uno de los mejores equipos que se reforzó para esta temporada, más allá de algunas bajas significativas. Obviamente también la conferencia del Este también juega y podemos tener alguna sorpresa o quizás no tan sorpresa por parte de algunos equipos de ese lado del país estadounidense. Pero ya habiendo visto lo mucho que evolucionó el equipo de Denver de la temporada 2018-2019 a la 2019-2020, podemos quizás soñar con un Denver al menos jugando en la final de la NBA. Quizás sea un tanto contraproducente porque sabemos que termina la final de la NBA y al día siguiente está la ceremonia de apertura en los Juegos Olímpicos de Tokio. Obviamente vamos a querer verlo a Campazzo con la celeste y blanca jugando en la cita olímpica porque es uno de los jugadores más necesarios del equipo de que esperemos Sergio Hernández en ese momento de competencia. Pero evidentemente es un equipo que tranquilamente puede estar peleando el título. Ahora, volviendo a lo que decías vos de esas cifras, entiendo que es muy posible. Además, también teniendo en cuenta quizás la posibilidad de que Michael Malone quiera un equipo un tanto más internacional, también aprovechando todo esto que se viene hablando de la posibilidad de que venimos hablando nosotros, la posibilidad de hacer una buena dupla con Jokic, que pueda trabajar mucho mejor con Jamal Murray, también lo que puede llegar a ser, bueno, obviamente la evolución de Michael Porter Jr., que puede llegar a tener minutos, eso también puede generar que otros jugadores de otras posiciones tengan que correrse, generando algunos espacios, quizás Gary Harris y Monte Morris tengan que oficiar un poco más de escoltas, y ahí se le puede abrir quizás una pequeña ventana a Campazzo de empezar a ser más tenido en cuenta en la rotación. Evidentemente ese es quizás el sueño de todos los argentinos que nos gusta la NBA y que esperamos verlo a Campazzo en jugar la mayor cantidad de minutos que se puedan, y ojalá así sea. Voy a hacer la fantineada. ¿Vos me estás diciendo que Denver puede ser finalista de la NBA y Facundo puede tomarse el vuelo después del 7º partido de la final directo a Tokio? Esperemos que no llegue a 7º juego porque si no estaría muy, muy cansado, evidentemente, pero tranquilamente puede ser un equipo finalista de la NBA. Ya lo demostraron primero en la temporada en 2018 en los playoffs, cuando quedaron afuera con Portland en un 7º juego, en una serie en la que venían también de ganarle en el 7º juego a los San Antonio Spurs de Popovich. Y después, en esta temporada en la que le revirtieron 2 veces el 3-1 a 2 equipos muy competitivos como Utah y Los Ángeles Clippers, creo que año a año se están mejorando como equipo, están empezando a trabajar y están entendiendo también lo que es superarse, porque evidentemente tener la fortaleza mental de poder revertir 2 veces una serie que estaba 3-1 o 2 series que llegaron a estar 3-1 en contra,
eso es un salto muy importante, y además también lo que tiene que ver con el nivel individual de cada uno. Jokic es uno de los mejores pivots ya probados del planeta. Jamal Murray, que es un jugador que si bien fue un tanto irregular durante la última temporada, sobre todo la regular season, se logró establecer como un gran base durante los playoffs. Si logra mantener ese nivel, me parece que es uno de los posibles candidatos inclusive a integrar un quinteto de la temporada. No digo el primero porque hay bases estupendos como lo pueden ser Stephen Curry, que me parece que es uno de los, quizás el gran candidato a ser el mejor base de la temporada, porque no lo tiene Klay Thompson al lado, que va a tener muchísima más responsabilidad ahora en los Warriors. Pero Murray es un gran candidato a ser un top 5 si lo podemos limitar, de los mejores bases. Michael Porter Jr. está dando pequeñas muestras de saltos de grandeza en su juego. Vamos a ver quizás los mejores o los primeros buenos minutos de Bol Bol en la NBA, después de una temporada que lo tuvo más en la G-League que en la NBA. La recuperación de Will Barton, que también fue muy importante durante toda la temporada regular, y lamentablemente se lesionó y no pudo seguir. Es decir, tienen muchísimas piezas que, funcionando de manera correcta, le pueden dar pelea y le dieron pelea a los grandes equipos, más allá de lo que pueda haber sido los Clippers, lo que pudo haber sido los Clippers en la burbuja, que no fue el mejor rival, podríamos decirlo de alguna manera. Pero evidentemente este equipo, con las piezas bien alineadas, atravesando un buen momento y quizás hasta con un Campazzo que puede convertirse en un muy buen sexto hombre o en una pieza de rotación importante, me animo a decir que es un equipo que tranquilamente puede pelear la final de conferencia y, si se le alinean los planetas, llegar a la final de la NBA. Lo dijo Emi-Iriondo, Emi-Iriondo. Acuérdense, 3 de diciembre, todavía no empezaron ni siquiera los entrenamientos grupales y ya está diciendo que Denver es candidato. Y me baso en eso, yo creo que tiene buenas piezas realmente. Me baso en eso para recordar que en estas horas, desde que oficializó Denver, que estábamos todos pendientes, ¿no? F5 en Twitter estábamos para ver cuándo Denver ponía Facundo Campazzo y demás, o Facando, como le decían ya algunos de los periodistas audiovisuales en Estados Unidos, Facando Campazzo. Es más fácil, Facu, Manu, Facu, háganlo fácil. Uno de los integrantes del cuerpo técnico salió en las redes de Denver a destacar lo que los atrajo de Facundo Campazzo, y por sobre todas las cosas, y lo puso por encima hasta de líderes de jugadores NBA, sin nombrar, pero sí nombrando el grupo de líderes jugadores NBA, y hasta quizás comparándolo con Manu, estaba hablando de un jugador no solo que mejoró en todos los aspectos su básquetbol, sino que tiene un IQ, una inteligencia, una lectura de juego muy por encima de la media de la NBA. Y me pregunto, Fede, esa lectura que tanto la vimos en Real Madrid, acá lo estamos viendo en el derbi frente al Estu, tanto que vimos a Facundo Campazzo desde Peñarol, Murcia, Real Madrid, selección argentina en el medio, ¿cuánto de eso la NBA de hoy, o el Denver que conocemos y bien detalló cada una de sus piezas Emi Iriondo, cuánto le van a poder dejar aplicar a Facundo, que vos creas? Mira, te agradezco mucho de no haberme contrapuesto con respecto a lo que dijo Emiliano Iriondo con respecto a Denver, campeón de la conferencia oeste, y llegar a la final, porque la verdad que a llegar a las manos, y en el segundo programa la verdad que no quiero ponerme agresivo con el pibe, ¿no? Pero en el camino hay un equipo que viene de salir campeón, que busca hacer el máximo récord de la NBA histórica, así que bueno, por ahí, a ver, y déjame redondear esto porque no es que me estoy embroncando con respecto a lo que dijo el señor de Bordón. Lo pienso en función de Argentina. ¿Qué quieren? ¿Que llegue hasta el séptimo juego de la final de la NBA o lo quieren en los Juegos Olímpicos? Los Juegos Olímpicos se juegan cada 4 años. Así que prefiero que juegue los Juegos Olímpicos el año que viene y después que salga campeón 3 años consecutivos, los 3 años de no Juegos Olímpicos. Pero está más cerca de China desde la costa oeste de Estados Unidos que desde Madrid, imagínate. Juega, sale campeón, llega con el pecho así inflado, festejando, y va a jugar a los Juegos, no lo para nadie. Fíjate que está más cerca si juega en Los Ángeles. O sea, juega la final de conferencia, la pierde y de ahí mismo se va. Claro, falta el detalle de cuál es el número final de ese séptimo partido, ¿no?
Bueno, no importa. Pero el séptimo partido de la Conferencia Oeste va a llegar más descansado. ¿Para qué lo vamos a forzar el primer año si después tiene 3 más sin Juego Olímpico? Pero bueno, ahí me pongo como argentino, no como el señor, el especialista que dijo el campeón de la NBA en el primer año. Bueno, no hace falta, o sea, lo queremos en los Juegos Olímpicos. Bueno, ya me olvidé de que me preguntaste, Bolsu. No. Sí. Lo que pueda aplicar de su lectura de juego, inteligencia, juego FIBA en definitiva, porque es lo que tiene Facundo, si crees que lo van a dejar, porque la NBA de hoy es distinta, es muy distinta a la de Manu hasta hace 6-7 años, pongámosle, ¿no? Yo creo que sin que lo dejen, el tipo se va a animar. O sea, se va a animar a hacer el juego. Porque digo, en el último mundial, no lo vimos contra Bogdanovic, no lo vimos contra Jokic, y el tipo se animó. El tipo se anima. Lo que pasa que, bueno, el juego de la NBA es diferente. Pará. Contra Serbia, Francia y España fueron 3 partidos de 7, que fueron los partidos difíciles. Sí, te viniste. La NBA, sacame 5 o 6 equipos que con suerte si compiten en LEV Oro, después son 25 equipos que todas las noches tenés que ir a tope. Está bien que no va a jugar 25 minutos como en Real Madrid, ojalá sí, o estamos hablando del 70% del tiempo de juego, son 48 NBA, pero todas las noches va a tener que chocar contra 2 bases NBA, el titular y el suplente, cuando le toque con uno o con otro. Sí, no, sin lugar a duda el rendimiento va a tener que ser más parejo, en menos tiempo entre un partido y el otro, porque lo tienen, quizá como recambio lo pueda llegar a aprovechar y pueda, a ver, yo lo que sueño con Facundo en el primer año es que maximice cada minuto que está en cancha sea potable. O sea, a ver, a eso tenemos que apuntar, por eso hacíamos la comparación con Manu. Manu cada vez que estuvo en cancha en la primera temporada fue potable y fue rendidor para su equipo. Terminó jugando 21 minutos de promedio y era un número que me quedaba pendiente. Bueno, me parece que si cada momento que está en cancha lo aprovecha y lo capitaliza al 100%, sería, en la primera temporada, sería una cuestión ideal. Y no estoy diciendo, a ver, con esto aclaro y no estoy diciendo que Facu no está para jugar en la NBA, ¿viste? Porque vos decís, no, por ahí juega 5 minutos y te dices, pero ¿cómo va a jugar 5 minutos? Es posible, y lo dije al principio. ¿Qué pasa? Que lo más importante para nosotros, hinchas, y para él también, es que esos 5 minutos sean, no digo al 100%, pero que sí sean 80, 90% de rendimiento. O sea, que le sirva al equipo, que le sirva a él también para ganar en confianza. Y eso va a ser lo ideal. No va a ser el ingreso de Luka Doncic en Dallas. No, está claro. Pero sí lo puede hacer y va a depender mucho de que Michael Malone le diga 7, vení a entrar, porque también va a pasar eso. O sea, no va a ser un Luka Doncic que llega todo estrellado, que ya sabe que va a jugar 20 y pico de minutos la primera temporada. Facu no va a tener esa posibilidad, y ojalá la tenga, ojalá me equivoque de acá a la que arranque la NBA. Pero me parece que, como estamos recién, tiene un equipo demasiado largo y vuelvo, me parece, más al nivel del juego. Sí, está para hacerlo. El tema está en que en esos minutos que esté en cancha los haga todo el tiempo y haga todo ese rompimiento de descarga que hacía en Real Madrid, que metas esas asistencias de daga en la zona pintada, se relame cada vez que reciba una de esas asistencias, o que Bol la vaya a buscar allá arriba y la entierre como lo hace Walter Tavares. Sí, eso es lo ideal. Me parece que ahí es donde tiene que apuntar Facu, a tratar de sacar esas cosas que nosotros nos deleitábamos mucho en Real Madrid, verlo, y me parece que en la NBA es el lugar ideal para hacerlo, porque esa asistencia, esa daga que le metió a Delia en el Mundial, en la NBA salen las 10 mejores jugadas en la primera semana, se hace una de esas en la primera semana. Ellos buscan eso, ellos buscan el show. Me parece que Facundo Campazzo es un tipo ideal para ese show en la cancha, no para el show afuera, porque vamos a entrar en una discusión de programa viejo de The Basket Play. Bueno, todavía el Facundo Campazzo rechonchón en la temporada 2015-2016, la primera con el Murcia, termina siendo elegido el jugador más espectacular que se hizo con una suma de puntos obtenidos por jugadas que participaron en el top 7 Kia de la ACB y demás. Bueno, ese Facundo Campazzo después no le quitó espectacularidad, le agregó mucho más juego, mucho más del que ya traía, y terminó siendo quien es hoy en la NBA. 2 cuestiones antes de pasar justamente al Real Madrid. Una, gracias Mason Plumlee, que estaba en la temporada pasada, gracias porque se fue. Lo fueron porque tenía el 7. Sabemos que hay otro jugador que también estaba pugnando por la 7 de los rookies, me parece.
Facundo Campazzo, campeón de Euroliga, macho. La 7 de Facundo. Pero hablando de eso, Emi, y para cerrar el capítulo Facundo NBA y pasar al capítulo Real Madrid sin Facundo en ACB y Euroliga, ¿qué jugadores no cuenta esta temporada de Denver de lo que vimos sobre todo en la burbuja, que fue la explosión quizás de este plantel, que pueda llegar a extrañar esta temporada Malone? Y seguramente, y el primer nombre que se viene a la cabeza, teniendo en cuenta la gran producción defensiva del equipo en la burbuja, es Jerami Grant, el alero que se fue a los Detroit Pistons. Abro paréntesis, unos Detroit Pistons que tuvieron movimientos bastante polémicos en esta agencia libre y también en el draft, movimientos medio raros que nadie sabe qué puede ser lo del futuro de Detroit Pistons. Cierro paréntesis. Vuelvo con Jerami Grant. Era uno de los jugadores insignia y estandartes de la defensa, de una muy buena defensa. Si analizamos un poco los números defensivos en general de lo que fue la liga, tuvieron defensivamente, bueno, la 16ª defensa no es un nombre tan bueno, quizás poniéndolo en contexto, quizás sería el último clasificado a playoff mezclando las dos conferencias, pero también supieron equilibrarlo con lo que es el costado ofensivo, que quedaron quintos en el offensive rating con 113 puntos por cada 100 posiciones. Esa es una de las estadísticas que permite entender un poco cómo es el funcionamiento de un equipo en general. Es un equipo que, bueno, evidentemente logró balancear a su rotación, sobre todo incluyendo a los jugadores que entraban desde el banco. Jerami Grant era uno, pero como muchas veces mencionaron Manu y Popovich, no es tan importante quién empieza los partidos, sino quién los cierra. Uh-huh. Y Jerami Grant era siempre una fija en los finales de partido, sobre todo cuando había que defender. Evidentemente esa es una de las bajas considerables que va a tener. Y el otro es también, quizás más allá de que no era tan importante en el equipo, pero siempre tenía algo para aportar, sobre todo ofensivamente, no tanto defensivamente, era precisamente Mason Plumlee, un jugador uh-huh. que también tenía una buena mano, un jugador joven, le aportaba energía al equipo de Mike Malone, y más allá de que no estaba al nivel de Jerami Grant ni mucho menos, también tenía sus pequeños aportes y pequeños rayos de inteligencia o momentos en los que parecía que era un jugador importante en el equipo y también le permitía justificar su presencia en ese equipo. Así que me parece que esas dos son quizás las grandes bajas que puede llegar a tener este equipo, que uh-huh. quizás un poco para darle tranquilidad a Fede en este Denver contendiente al título, la ausencia de Jerami Grant me parece que los baja un poco de esa pelea. Bien, Fede está mejor, ¿no? Ahí ya está más tranquilo. Sí, tiró el palo para Detroit y me tiró una flor a mí ahora. Así que en un ratito viene la flor para Detroit también. Ahora viene Isaiah Thomas y se agarra con vos, Emi. Me toca a ti. Me está tocando en cualquier momento. Ahí voy, Isaiah. Ahí voy. Hablando de bases que se van a enfrentar y a quién tiene que enfrentar Facundo Campazzo, ahora vamos a pasar a ver el roster, pero ¿qué tienen que hacer el sábado? El otro, a las 9:30 de la noche. Es un horario ideal para un asado, 9:30, 10:30. Después veo las diferencias horarias y demás. Sí. No hay mucho para hacer, ¿no? No, los sábados no hago nada. Hace 8 meses que no hago nada los sábados. Los sábados, los domingos, los lunes, los martes. Okay. Bueno, empecemos a hablar porque el sábado 2, el primer partido de pretemporada en San Francisco, Facundo Campazzo frente a Stephen Curry. Muy bien. Ideal. Bien. Un Facundo Campazzo que todavía no hizo el Media Day. Fíjense si no. Tenemos en la página oficial de Denver está el roster. Y en el roster están todos menos la foto de Facundo, por el amor de Dios. Todos con la camiseta del Madrid, aunque sea. Aunque sea, es más, inclusive uno de los rookies, estamos hablando de Seke, no me sale el nombre. Seke Nagy. Está con camisa blanca, una camisita blanca que en realidad debe haber sido de la comunión de un hermano, no sé. Con esos pelos. Claro, además, no se peinó nada, tiene rastas todas caídas. Y Facundo tiene el loguito de NBA. Facundo Campazzo, hermano, por favor. Estamos muy argentinos, ¿no? Nos pusimos muy... Bueno, ahí tienen el roster completo de Denver sin Facundo. Y hablando de... Sin Facundo la foto, ¿no? Y hablando de sin Facundo, estos últimos 10-15 minutos hasta que lleguemos a las 7 de la tarde, me gustaría, Fede, que desarrollemos tema composición, Pablo Lasso, cómo rearmo el equipo sin Facundo.
Yo se acuerdan que yo se lo pregunté y quedó en una pregunta ya tirada, que yo dije, ¿de qué te vas a disfrazar cuando se te vaya Campazzo? Sí. Me gustaría ahora mandarle un mensaje y preguntarle qué va a hacer ahora, pero me parece, Borsu, que viendo el Real Madrid el otro día, cuando lo pudimos ver sin Facundo Campazzo, me parece que la estructura se movió, hubo un temblor importante, pero me da la impresión que va a resurgir y ojalá las lesiones se lo permitan hacer. Me parece que va a volver el mandarinero, ¿no? Me parece que lo de Sergio Llull va a tomar ese protagonismo porque nosotros nos habíamos olvidado un poco de Sergio Llull, pero me parece que va a volver a esa posición natural de base y va a volver a tener ese protagonismo que tenía hace 2 años atrás, donde no se lesionaba tanto y donde Facundo lo corrió a la posición de escolta. Me parece que Sergio Llull va a ser el que tome el rol protagónico otra vez y vuelva a conducir a un Real Madrid como lo hizo durante el Mundial en España, donde era el momento de explosión y donde era el momento de ponerse la pelota bajo el brazo, y me parece que esa estructura no se movió tanto, más allá de la ausencia y más allá de la importancia de Facundo. Y después, bueno, minutos para la Provítola y minutos para los Zen. Ahí me parece que está la disyuntiva, ¿no? Como hablábamos de Monte Morris y de Campazzo, vamos a ver quién es el que gana ese duelo, que lo hablábamos también cuando hablábamos de Campazzo con posibilidad de ir a la NBA. ¿Quién va a ser el suplente, no? ¿Quién va a ser ese suplente de Sergio Llull? Y ojalá, y acá volvemos a ponernos la celeste y blanca a bastones, más allá de que no nos permiten en el básquetbol FIBA, decimos que ojalá el de Morón se ponga las pilas y gane esos minutos en el duelo con Carlos Alocén. Sí, esperemos que sí. Hasta ahora esa daría la sensación, que el base titular es Lapro, entra como suplente Sergio Llull y eventualmente dobles bases con Carlos Alocén, Sergio Llull más de escolta. Esa es una facilidad que tiene más el español, pero Lapro también se mueve como escolta, o sea, tiene mucha versatilidad ahí de jugadores de una jerarquía altísima. Lo que pasa es que decíamos, mientras estamos viendo el primer partido, que es el de Euroliga, el primer partido de Real Madrid sin Facundo, que pierde en Rusia por un punto contra el CSKA. O sea, no estamos hablando como si Facundo Campazzo hubiera cambiado mucho la ecuación. Sí, es el jugador líder, tenía más chances, sí, un poco, pero puede perder y ha perdido contra el CSKA de Moscú, de local y de visitante con Facundo Campazzo, ha perdido. Estamos hablando de los últimos, con cambios, ¿no? Pero de los últimos 2 ganadores de Euroligas en esta competencia. Después por ACB, hace 48 horas, si no me equivoco, fue que o ayer. Ya estoy perdido. Ayer. Gracias, Emi. Le ganó con mucho trabajo a un Baskonia, que es un gran equipo que ya le ganó esta temporada a Real Madrid con Facundo Campazzo. Así que son 2 partidos fuertes de una prueba importante. Y decía yo, Emi, no sé cómo lo verás vos también, de un equipo que tiene todo lo que necesita, porque tiene jugadores que juegan pocos minutos, a veces que no juegan, a veces que entra en el segundo tiempo, como Fabián Coser ayer, y la rompe, porque que acostumbradamente hace eso como JC Carroll, otros que rotan o que juegan 5 minutos como Rudy Fernández, pero ¿quién va a dudar algo de Rudy Fernández? O Trey Tompkins, que se pierde 5 partidos, después vuelve y te gana un partido sobre la hora. Eddie Tavares, Garuba, que cada vez está jugando mejor, los bases, los escoltas, Alberto Valde cada vez más importante, pero sacude la estructura de cualquier equipo no tener al que te arrastraba en este momento, era el faro de todos, ¿o no? Sí, totalmente. A ver, hay que tener en cuenta que se le va el MVP de los últimos años. Evidentemente es el mejor jugador de las últimas 2 o hasta 3 temporadas, pisándose un poco los talones con Luka Doncic. Y prácticamente no hay manera de reemplazar eso. A ver, es bastante bueno que Pablo Lasso haya declarado públicamente que cuando ya se anunciaba la posible salida de Facundo Campazzo para la NBA y le consultaban a quién iba a ir a buscar para reemplazarlo, él mencionaba que no iba a ir a buscar a ningún otro jugador porque tenía lo que necesitaba en la plantilla. Más allá de que sí, Carlos Alocén terminó la última temporada, agarró las valijas y se fue de viaje a Madrid y ahí se quedó. Es también un poco algo que ya se veía en Madrid, la posibilidad de que Campazzo iba a emigrar hacia la NBA. Pero evidentemente también es bastante bueno por su parte que le haya dado el respaldo suficiente a la Provítola, que está bien, no es Campazzo, pero es un jugador muy similar de condiciones y características basquetbolísticas muy parecidas. Inclusive ayer en el partido que le ganan al Baskonia, termina con más asistencias que puntos. Eso es algo que le solía suceder a Campazzo muchas veces, que relegando su importancia en ofensiva
terminaba con 19 asistencias en Euroliga y quizás 12, 14 puntos, o 10 asistencias y 5 puntos, pero evidentemente era el formato de juego que prefería aportarle al equipo de Pablo Lasso. Y ahí es donde aparece la Provítola. Evidentemente estos números, si los ponemos en comparación con los números que tenía Campazzo cuando había llegado al Real Madrid allá por 2015, evidentemente vamos a ver cifras muy similares, o quizás hasta mejores, por esta cuestión de que cuando Campazzo llegó tenía por delante a Chacho Rodríguez y al Lul y al joven Luca. Y por eso no tenía tantos minutos en cancha. Pero evidentemente la Provítola, que empieza a ganar terreno, que es el recambio natural de Campazzo, y ya lo era cuando estaba él en el equipo, bueno, ahora que no está, va a empezar a tener más importancia, más minutos, va a entrar en confianza, evidentemente por las declaraciones de Lasso de no salir a buscar a nadie más, y también un poco de aprender de lo que es el básquet que puede pregonar Sergio Llull, más allá de que él sí es más definidor y menos pasador o menos asistidor, y también un poco inculcarle quizás esa sabiduría, o por lo menos ese estilo de juego a Lozén, que es quizás uno de los mejores prospectos que tiene hoy en día España a futuro, que seguramente lo quieran potenciar para enviarlo a la NBA y seguir nutriendo su seleccionado de jugadores que estén en la Liga Norteamericana, pero evidentemente ya que esté en el equipo y que pueda tener una gran cantidad de minutos, como los 22-54 que tuvo ayer, ante un equipo muy importante como lo es el Baskonia, ¿no? El último campeón de la ACB, evidentemente algo tiene que haber hecho para que confíen en él, para ser el base titular, porque ayer fue el titular, y si no me equivoco también lo fue contra el Chesca, en un equipo en el que se le terminó de ir, o se le acababa de ir, hacía muy pocas horas, uno de los mejores jugadores de sus últimos años. Sí, es una situación particular la del APRO, nadie duda de él como jugador. Real Madrid es un club muy, muy especial, no hace falta aclarar mucho más que decir eso que ya se sabe, pero nunca está de más repetirlo. Recordemos que cuando hablamos inclusive con Pablo Lasso, si no me equivoco, Fede, todavía estaba la situación del APRO de que se iba, que no sabía si se quedaba o si podía irse y no cumplía la segunda temporada, y Pablo Lasso dijo, la Provítola es de Real Madrid. Él conoce los avatares de un jugador que llega a Real Madrid y tiene que cumplir con una primera temporada. Más en este caso, y claro, la comparación de dos bases argentinos, mirá todo lo que nos está dando Campazzo, y vos tenés que ser igual, me pongo en la piel de un madridista, ¿no? Y que le puedan llegar a exigir a Nicolás La Provítola. Y después es muy buen dato ese, el Campazzo de muchos partidos, sabemos, no es el anotador, sino es el más repartidor de juego, y esos números de La Provítola, bueno, también la Pro tendrá que reacostumbrar levemente su juego. Y en base también, Fede, había una frase que dijo Llull cuando ya se rumoreaba fuertemente que Facundo, estamos hablando de estos meses largos, ¿no? Que Facundo se podía llegar a ir a la NBA, ¿quién podría reemplazarlo? ¿A quién podrían ir a buscar para contratar y reemplazarlo? Y dijo, acá estoy, soy yo, el reemplazo de Facundo Campazzo, un poco en alusión a que venía dando un par de pasos atrás y aparentemente para tomar envión, porque no es un jugador de 20 y pico de años, ya tiene más de 30, él nacido en Menorca, y porque él demuestra ser el líder, lo hizo con la selección, lo mencionaron muy bien, lo hizo con Real Madrid temporadas anteriores, una lesión lo dejó mucho tiempo afuera, se resintió de esa lesión, volvió a estar afuera, pero ¿quién le quita lo bailado y quién le quita lo que puede llegar a dar Sergio Llull a este Real Madrid que está 12-0, si no me equivoco, en ACB, y en Euroliga, bueno, estaba ya en puestos altos de playoff, ya no fue ese Real Madrid que empezó, si no me equivoco, 1-3 o 1-4. Sí, sin lugar a duda. Me quedó una duda porque estuve leyendo por redes sociales los que jugó Real Madrid sin Campazzo, los dos eran la misma camiseta, ¿no? Sí, eran sus mismos compañeros. Eran sus mismos compañeros, claro, pero porque vos decís, quizás fue un partido de 80 minutos. No, claro, fueron dos partidos, ¿no? Los que no jugó Facundo Campazzo, o sea, por Euroliga y el de ayer. Claro, inclusive competencias distintas, sí. No, claro. Ya está. No, ¿sabés por qué me quedó la duda? Porque el partido de ayer correspondía a la fecha 17. Un adelantado. Claro, entonces por ahí no la tenemos en cuenta, porque hasta que no se juegue la fecha 17 de Liga Endesa, no hay que contarla, o sea, hay que contar después el partido cuando se juegue. Bueno, no. Fecha en la que tampoco hubiera estado Facundo Campazzo, que era para enero, creo, sí.
no sabemos, porque por ahí se vuelve y juega el partido ese por la fecha 17, o sea... Y de ahí se va a Tokio. Claro, y después se va a Tokio. No, leí por ahí y me confundí, pero bueno, fueron finalmente 2 partidos. En los 2 partidos, como bien decías vos, la derrota contra Chesca era viable porque fue en Rusia, porque se puede perder contra Chesca de Moscú. Y ayer, más allá de Baskonia no tener a Luca Vildosa, me parece que ayer el Real Madrid, a ver, obviamente, y voy a caer en una frase que seguramente será maltratada, pero no notó la ausencia de Facundo Campazzo ayer. Me parece que no lo notó. O sea, más allá de que pudo haber sido diferente con Facundo, ayer me parece que jugó un gran partido y donde, como decíamos, Sergio Llull tomó la bandera de Facundo, retomó la bandera de Facundo, claro, porque él la prestó y ahora se la devolvieron. Y ahora me parece que es el líder, ¿no? Por eso me parece que no cambia la estructura, porque después el resto del equipo está igual. Está Tompkins, está Anthony Randolph, está Tavares, son todos los mismos, no es que pusieron a otros en lugar de ellos. Y lo único que cambió fue lo de Facundo Campazzo, que lamentablemente no lo vamos a ver más en la Casa Blanca, pero sí lo vamos a ver ahí atrás tuyo, en el medio de la nieve de Colorado. De Aspen, Colorado, sí señor. Estamos hablando de la victoria 92-83, vamos a repetirlo, pueden ver el resumen en falta técnica de los jugadores argentinos. Lo hecho por Gabriel Deck, 15 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias. Y la Provítola, 3 rebotes, 3 puntos y 5 asistencias, además de un robo. Pero eso tiene el Real Madrid. No entró en la temporada Jeffrey Taylor, por ejemplo, todavía. Juega poco y pocos minutos. Un jugador que le ha rendido muchísimo. Ha estado fuera por COVID, por recuperación, por rehabilitación. Fabián Cosseri ayer entra en el segundo tiempo, juega todo menos 15 segundos, mete 21 puntos, 27 de valoración, más 11 con él en cancha. En un momento, en ese parcial 15-0 al principio del segundo tiempo, era pura Francia. Alele Bleu, era Fabián Cosseri, denle la pelota y que haga lo que quiera. Jugadores que vos decís, bueno, pero y atrás viene Rudy Fernández que jugó 8 minutos y medio y no lo usó. Y Rudy Fernández tiró 2 tiros al aro. Y Rudy Fernández, estamos hablando de un jugador estrella, líder absoluto, y por eso Real Madrid puede descansar en no tener ese jugador, creo yo, pero sí que diferentes a la estrella que terminó siendo Facundo Campazzo van a sumarle Llull el liderazgo y desde la base, la Provítola desde su lectura de juego, su conocimiento y su talento natural, y los diferentes jugadores. Alberto Abalde lo mencionaba antes, y creo yo, no sé, Emi, ¿qué pensás? Real Madrid en ACB la tiene más fácil porque son pocos partidos los intensos que tienen equipos como Real Madrid, Barcelona, Valencia, Baskonia, Unicaja y demás. Tenerife ya está ahí. Y después quizás en Euroliga, bueno, ya está octavo en puesto de playoff. Ganó los últimos 6, si no me equivoco. Entonces, bueno, ya Facundo dejó todo acomodadito. Claro, exactamente. A ver, es un Real Madrid que quizás empezó medio trastabillando en la Euroliga, como bien decía Fede, en esos 4 partidos que no pudo ganar, más allá de la victoria en el debut, y que quizás logró encauzar un poco el barco, y a partir de ahí le recobró un poco la identidad de lo que fue el equipo de la Casa Blanca. Pero evidentemente, más allá de que van a sentir esta baja de Facundo Campazzo, no sé qué tanto puede llegar a significar una derrota por solo un punto con el CSKA Moscú. Es decir, fue el primer partido sin Campazzo, probablemente algunas sensaciones por parte de los jugadores se hayan sentido durante el partido, el hecho de no tener a uno de sus uno de los mejores jugadores que tiene en el plantel, y también uno de los que aporta mucho desde la banca. Muchas veces lo enfocan y está haciendo chistes o molestando a sus mismos compañeros. Es decir, es un jugador y es una baja muy sensible para el equipo. Ahora, el hecho de que se hayan ido con una derrota por solo un punto de Rusia, no lo veo con malos ojos. A decir verdad, me parece que es algo a tener en cuenta y algo positivo para el equipo del Real Madrid, que por ejemplo el próximo partido ya va a ser con el Asbel, que va a ser mañana a las 5 de la tarde. Después se viene el Burgos en Liga Andesa, pero después el Zenit de Rusia, después le tocan Panathinaikos, Olympiacos, Alba Berlín. Es decir, no son partidos complicados para un equipo como el Real Madrid. Creo que hay muy pocos partidos complicados en realidad para este equipo, y que en Euroliga, más allá de que los tiene ahí al borde en la clasificación, los tiene en el octavo puesto con récord de 6-5,
quizás sacando el juego contra el Zenit, que es el mejor colocado, después el resto están todos por debajo de ellos. Es decir, van a poder utilizar esos juegos quizás no sé si decir de preparación, pero sí, más de reacomodamiento. Claro, de acondicionamiento del equipo, más los juegos que tengan en el medio por la Liga de España. Van a tener, bueno, al Burgos este fin de semana, al Unicaja. Bueno, soy en el clásico con el Barcelona, pero va a ser el 27, así que tienen cierto tiempo para reacomodarse, organizar un poco lo que va a ser el equipo, quizás hasta recobrar un poco y entender los roles nuevos que va a ocupar cada uno, tanto Liul como la Provítola, como a Losén, quizás incluirlo también a Rudy Fernández en esta cuestión de reacomodar el equipo. Y después, evidentemente, ahí sí, me parece que este va a ser un diciembre difícil para lo que va a ser el funcionamiento del equipo. Quizás hasta podamos ver alguna que otra derrota en el medio, pero evidentemente para lo que va a ser ya el 2021, porque no nos podemos olvidar que ya arrancó diciembre, evidentemente... Evidentemente. Lo que pasó la pandemia. Siempre. No, la pandemia no pasó, pero ya estamos en diciembre. Pero yo creo que la mano de Lazo se va a notar a partir del 2021, ya entendiendo que hay una vida después de Campazo. Está ante Cristo, después de Cristo, está ante Campazo y después de Campazo. Bueno, ahora que... Exactamente, ahora que vamos en la era después de Campazo, Lazo va a meter mano y se va a empezar a ver el equipo, quizás el Real Madrid que nos tenía acostumbrados. Obviamente se va a notar la falta de Campazo, era un jugador más que incidía y mucho al funcionamiento de este equipo y le daba cierta identidad de juego a los del Madrid, pero me parece que tiene las piezas suficientes para olvidarlo rápidamente y ya seguir jugando. Perfecto, bueno, 7 de la tarde están preparados para subir al altillo, ¿no? ¿Ya tienen todo listo? Sí, yo sabés que estoy con los ojos llorosos porque mucho polvo. Sí, es verdad. Mucho polvo, vamos a tener que llamar a alguien. No, pero yo le dije, mirá, si subís por segunda vez, al menos limpiá. ¿Viste como el juvenil que le cargas que tiene que cargar los bolsos con las pelotas, los Gatorade? Bueno. Se hizo cargo. Pero no me dieron la escoba, no sabía dónde estaba la escoba, no me dijeron. Bueno, ahora encima te haces el Harry Potter, sí, claro. Para cerrar el capítulo de Campazo, imagínense mañana, vos lo dijiste, Emi, contra el Asbel Villorben, el equipo de Tony Parker. Va a estar terminando en este momento el partido de Real Madrid, va a estar mirando, imagino, si no está entrenando Facundo Campazo. Serán las 3 de la tarde, como es ahora, en Denver, con 7 grados. 7 grados, la mínima pronosticada para hoy, -8. Abrigate, Facundo, por favor, abrigate. Mañana va a estar un poquito mejor, -3. Todavía no llegó el invierno, estamos en primavera, en otoño allá. Acá estamos en primavera, está claro. Buah, ¿qué va a ser? Vamos subiendo el altillo, amigos. Nosotros mientras vamos a estar mirando algunas imágenes de Funny Moments, si no me equivoco, y por línea de órdenes no me dicen nada distinto. Los Funny Moments de NBA, algunos, de muchos Funny Moments. Vamos.
¿Pueden hacer algo con esos muchachos de Brooklyn Nets? No sé si hay algunos que ya no estaban en Brooklyn. Por el amor de Dios. No, como para cerrar el bloque Campazo, que no se ponga a hacer pavadas en el banco de suplentes, porque después te dejan marcado con esas idioteces. Sí. Los suplentes son unos payasos, los que están en el banco de suplentes son unos payasos. Así que, Facundo, lo único que te voy a pedir es que no hagas esas tontudeces y peloterías. No te prendas. No. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Bueno, entramos al altillo y como es el segundo histórico para este señor, vamos a en mi momento. Vamos con Emiliano Iriondo y su altillo, el casi rookie, va primero. Exactamente, bueno, me tiraron a la hoguera, como me dijeron acá por cucaracha, y como todo tiene que ver con todo, ya lo dijimos en el primer bloque, voy a estar hablando de un señor que casualmente hoy nos deleita a todos en la NBA, que salió del Real Madrid también, pero igual me parece que decirle señor es un poco faltarle el respeto, porque es un chico todavía, es el gran candidato a quedarse con el MVP más joven de la historia, y estoy hablando obviamente de Luka Doncic, el jugador que tuvo obviamente su paso por el Real Madrid, tuvo la posibilidad de salir campeón de la Euroliga, ser el MVP también más joven de este torneo en su momento, y que mucho se habló de su llegada a la NBA, de bueno, obviamente que parecía un gordito que no iba a tener mucho para aportarle a la liga estadounidense, más allá de que fue drafteado en la tercera posición por los Atlanta Hawks en el draft de 2018, y que evidentemente desde que llegó sorprendió a más de uno, pero evidentemente no era el debut de Luka Doncic ante un equipo de la NBA cuando debutó en la temporada 2018-2019, porque ya lo había hecho el 8 de octubre de 2015, fue justamente ante los Boston Celtics, un poco para honrar a Leo que no está, también había que mencionar a sus Celtics, en un partido que terminó con victoria de, bueno, obviamente el equipo de NBA impuso sus condiciones, ganó 111-96, con una particularidad de ese resultado, quizás el hecho de haber ganado por 15 puntos no sea raro de ver, además son dos cifras que estamos acostumbrados. La gran mayoría de los equipos están rondando los 100 puntos, pero también ya iniciamos con uno de los primeros datos o detalles de ese juego, y es que fue exactamente el mismo marcador que el que alcanzaron el 23 de octubre de 1988, que fue el primer partido entre el Real Madrid y Boston Celtics. Inclusive fue el primer partido del Real Madrid contra un equipo de la NBA, así que un poco se repetía la historia, pero ya entrando a lo que fue el partido entre estos dos equipos y también el debut de Luka Doncic en particular, estamos hablando de un Luka que no tuvo mayor injerencia en el juego, más allá de que sí logró aportar un punto al equipo de Madrid, 4 rebotes y una asistencia, bueno, también una tapa. Estuvo bastante flojo, podríamos llamarlo de alguna manera, desde el tiro, algo que hoy es totalmente distinto, es uno de los mejores tiradores que tiene la liga y uno de los más consistentes. 0 de 2 en triples, fueron los únicos 2 tiros de campo que intentó, y metió uno de los 2 libres que tuvo la posibilidad de tirar al aro, en un equipo en el que estaban también algunos nombres que hoy vemos todavía en el equipo de Madrid, como lo son Trey Tompkins, Sergio Llull, bueno, obviamente Felipe Reyes, el inoxidable Felipe, que siempre está, uno repasa la historia, y quizás hablando, no sé, de 1980 también está el nombre de Felipe Reyes, parece como que nunca se hubiera ido. Un nombre que quizás puede hasta sonar medio raro de ver en este equipo, como lo es Guillermo Hernán Gómez. En realidad es Willy Hernán Gómez, más conocido como Willy en la NBA, pero en ese momento lo tenían anotado como Guillermo, solamente lo tenían por el nombre. Y también Rudy Fernández y Jeffrey Taylor, 2 integrantes del actual equipo. Y por supuesto, uno de los mejores jugadores que sacó la generación dorada, como lo fue Andrés el Chapu Nocioni, que hace nada más que 2 o 3 días, si no me equivoco, fue el cumpleaños. Bueno, en esa oportunidad, quizás en su pequeño regreso al mundo NBA, más allá de que el partido se haya jugado en Madrid, anotó 11 puntos, bajó 3 rebotes y repartió una asistencia. Esas fueron quizás o fue muy probablemente el primer momento, la primera aproximación
que tuvo Luka Doncic con el mundo NBA. Unos años más tarde, obviamente, llega a los Dallas Mavericks y tiene la posibilidad de jugar nuevamente contra estos Boston Celtics, y lo recordó Danny Ainge Brad Stevens lo recordó de una manera muy cómica quizás, que cuando le consultaron acerca de Luka Doncic, si se acordaba de haberlo visto en ese juego de NBA Global Games, dice, lo único que recuerdo es haber llamado a Danny, por Danny Ainge, y decirle, tienen un chico de 16 años en este equipo, le estaba preguntando, y le agrega, debe ser muy especial, porque estás viendo un equipo que tiene, por ejemplo, a Willy Hernán Gómez, a J.C. Carroll, a Sergio Rodríguez, tienen a todos esos chicos espectaculares que juegan muy bien al básquet y que los fans los conocen, y además están jugando con un chico de 16 años en cancha. Eso fue la apreciación que hizo Brad Stevens antes de enfrentarse por primera vez a Luka Doncic en la NBA. En su momento, en 2015, obviamente no fue la única posibilidad que tuvo Luka de enfrentarse contra un equipo de la NBA. Posteriormente lo hizo en lo que fue el último partido entre el Real Madrid y un equipo de la NBA, que fue en octubre de 2016. Precisamente ninguno de los dos fueron con Campazzo en cancha. Lamentablemente le hubieran dado un extra a este altillo, pero fue el triunfo 142 a 137 del Real Madrid ante Oklahoma. Así que ese es mi altillo, mi pequeño aporte para hablar un poco de lo que es el último jugador que dio el salto directo del Real Madrid hacia la NBA, y también uno de los que nos deleita día a día cuando hablamos de la NBA, Luka Doncic, el probable futuro MVP más joven de todos los tiempos. Mirá, está tirando futuro finalista o campeón, futuro MVP, está con todo. En ese equipo de mí, y bien haces en remarcar esa anécdota o ese detalle que tuvo Brad Stevens al ver que había un chico de 16 años en un equipo de estrellas, porque a los que mencionaste estaba Sergio Rodríguez, que ya había jugado en NBA, Gustavo Ayón, que ya había jugado en NBA, Sergio Llull, que si no me equivoco ya había sido drafteado por edad obviamente, y podría haber jugado en la NBA con toda tranquilidad. Trey Tompkins, que ahora no recuerdo si jugó en la NBA. Un equipo obviamente, que por algo no siguieron en esa liga, pero que estaban en Europa, y todos juntos en un gran equipo. Pero Brad Stevens detallando, que metió un solo punto, pero tiene 16 años, algo tiene, y es un gran dato eso, de aquel partido de 2015. Exactamente, sí, 2015. Y también un poco repasando lo que fue la plantilla de Boston, sí, mencionaba muchísimos jugadores que hoy en día siguen en el equipo del Real Madrid, y casualmente en el equipo de Boston hay uno solo que se mantiene. También eso prueba un poco lo que es la rotación de jugadores en la NBA, que es muchísima, son prácticamente moneda de cambio los jugadores. Y en el básquet FIBA no es tan normal, o por lo menos en este tipo de equipos grandes en los que se mantienen un poco más, es Marcus Smart, que era también uno de los jugadores más jóvenes del plantel. Después estaban Jay Crowder, uno de los grandes jugadores que tuvo Miami en la burbuja y que llegó a la final. Después estaba Avery Bradley, Isaiah Thomas, cuando estaba sano todavía, y era uno de los grandes bases que tenía. Igual más respeto que el Isaiah Thomas verdadero era otro. Sí, obviamente. Una vez me corrigieron en una transmisión y que este es Isaiah. Entonces Isaiah. El otro es Isaías. Claro, este es Isaías porque querían hacerle el nombre un poco más bíblico, según explicó el padre cuando le puso el nombre. Kelly Olynyk, otro que brilló no sé si brilló, pero tuvo un muy buen rendimiento en las finales contra los Lakers. Y también uno de los nombres conocidos también en el mundo FIBA, y que tuvo la posibilidad de emigrar posteriormente al Real Madrid, aunque en este momento no esté en el equipo, que se fue en la última temporada, como Jordan Mickey, que anotó 5 puntos y 2 rebotes. Fue mayor la injerencia de Jordan Mickey en Boston que inclusive la de Doncic, que era obviamente un jovencito de 16 años
que había anotado solamente un punto. Pensé que ibas a decir en ese partido que en toda la temporada con Real Madrid, pero no. Es una idea mía que me dice, ¿no? Por algo se lo devolvieron a otro equipo en plena temporada. Bueno, gran altillo. No sé si Fede querías comentar algo o vamos al momento oral. Totalmente conforme, más que nada cuando recalcó lo del final que dijo que habían perdido contra los Ángeles Lakers. O sea, si Emi habla bien de los Ángeles Lakers, lo voy a recalcar siempre, como lo hago siempre en crossover. Siempre le tiro un dato positivo cuando habla bien de los Lakers. Pero bueno, así está. Bien, vamos al momento oral entonces. Sí, claro que sí. Y los voy a llevar a... Por eso tuve demasiado polvillo que sacar, porque nos vamos a ir a 1986. Un año donde... para muestra también de recordatorio, en aquel Mundial de México 86, donde Diego Armando Maradona la rompió, también se estaba jugando el Mundial de Básquetbol, recordad, en España, donde Argentina le ganó aquel recordado partido a los futuros NBA, como Tyrone Bowser, David Robinson y varios, un tal Steve Kerr. Pero nos vamos a Salta, particularmente, al Delmi, que recién estaba abriéndose, que recién estaba inaugurándose, y acá se jugó la final del 53º Campeonato Argentino de Clubes, de provincias, como se jugaba habitualmente. Después se siguió jugando por ahí con menos nombres. Ese señor que se colgaba del aro era un tal Javier Mareto. De pie, señores. Claro, y un equipo de Capital Federal que llegaba con 4 títulos en fila, con Eduardo Cadillac, con Ricardo Ratone, con el sordo Rubén Fernández, con Mareto, con Pajela, con Ángel Cerizola, con el recordado Norberto Meire, con Fabián Cribaro y con Alejandro Alegretti. Pero del otro lado estaba Provincia de Buenos Aires, que mezclaba, como dice el filósofo Arjona, esa mezcla de experiencia y juventud. Y de los nombres experimentados podemos nombrar a Daniel Aréjula, a Aldo Giodice, Marcelo Duffy y un tremendo base como lo fue Héctor Jaile. A esos experimentados se le sumaban un muy joven Esteban Pérez, un muy joven Julio Ariel Rodríguez, un pelilargo y muy explosivo Raúl Germán Chuni Merlo, un tremendo pivot que después dejó su marca también a la Liga Nacional como Ariel Escolari, el Chubi, y Sergio Petoroso, que recién estaban apareciendo. Y aquí en Salta se dio un partido con un lleno total del Delmi, con un equipo, como decíamos, de Capital Federal, que venía con 4 títulos consecutivos y que tenía que enfrentarse, bueno, ese tablero electrónico lo puse porque cada vez que había una conversión aparecía ese tablero electrónico, o sea, no tenían la gráfica, entonces cada vez que había un doble se iban al tablero electrónico, o sea que está todo el tablero, el resultado está todo en el tablero electrónico. Bueno, ¿qué hizo Provincia de Buenos Aires? Quería revertir esa historia porque recordamos que más allá de la presencia de Tucumán, de Santa Fe, de Santiago del Estero con aquel Miguel Cortijo, un duelo de los argentinos con Córdoba, sin lugar a duda, con Vichy Campana, con Marcelo, pero en esas épocas de principios de Liga Nacional, el duelo era capital y provincia, y todo el mundo estaba esperando ese gran duelo entre las dos provincias, al menos en los campeonatos argentinos que siempre estaban ahí mostrándose. ¿Qué hizo Provincia para jugar ese torneo? Se preparó, jugó partidos amistosos, hizo toda una gira, y en esa gira está el hecho anecdótico de Jorge Faquiano diciendo: cada partido que jugó Argentina en México 86, si hablamos del fútbol, lo escuchamos en mi radio portátil, un partido en cada ciudad diferente, y por ejemplo, hablaba de Rosario de la Frontera, donde escucharon el partido de Argentina contra Inglaterra, después se mudaron a otra ciudad también santafesina, donde vieron el partido en un salón grande, en un comedor, vieron el partido contra Alemania, pero tuvieron un grave problema, se cortó la luz antes de que Ruchaga metiera el 3-2, o sea que nefasta la preparación, le sirvió un montón, porque también esa mezcla de jóvenes con grandes le sirvió también para llegar a este torneo. Estaban en una zona complicada, eso lo decía Héctor Jaile también en declaraciones, pero Buenos Aires pasó muy contundentemente la primera fase, y mientras vemos imágenes de ese partido que realmente estuvo súper atractivo y donde vuelve a aparecer el tablero electrónico, Buenos Aires le ganó a Chaco 109-65, muy fácil, a Santa Fe 84-79, y hablamos de un Santa Fe que también venía con buenos nombres, a un Santiago del Estero también que contaba con Miguel Cortijo 103-70, y al Tucumán del Negro Romano 109-96, y ahí había sido
uno de los partidos más complicados, más allá que después le ganó a Córdoba en semifinales 86-73. Así que Provincia llegaba con buen repertorio, con un muy buen juego, con una velocidad que le imprimía, como decíamos, ese pelilargo que vemos ahí en primer plano, que es Raúl Germán Merlo, con un Jorge Fagiano, me parece que en su máximo esplendor, Héctor Jaile, Esteban Pérez, que ¿saben cuántos puntos hizo en la final? 32 el Gallo Pérez, un muy joven Gallo Pérez, que lo vi reflejado y me vi con ese peinado a dos aguas muy parecido al mío también en esa época. Y Buenos Aires terminó ganando la final, 92-89, en un tremendo partido donde Javier Mareto fue la figura del equipo de Capital con 31 puntos. Tremendo juego, está completo, y el agradecimiento, ya que tenemos ahí el video de Santiago Reutemann, o Reutemann, como quieran. Nosotros ese apellido ya directamente lo adjudicamos como Reutemann, pero lo sacamos de su cuenta de YouTube, y la verdad que muy atractiva página, donde están todos estos partidos de argentinos históricos. Vemos esos buzos, la verdad que se me empiantó un lagrimón, porque eran esos buzos que estaban fantásticos. Un equipo lo tenía en rojo y negro, el otro lo tenían en celeste y en blanco, y esos campeonatos argentinos eran fantásticos. Hay una buena definición de Marcelo Duffi, toda la calle ya controlando la ofensiva, pero sin lugar a duda esa preparación de Provincia de Buenos Aires le trajo buenos réditos y le trajo este detalle y este título para romper una racha de 4 años consecutivos de Capital. Ahí vemos la última jugada donde va a reponer Marcelo Duffi, donde pide el metro. ¿Recuerdan cuando se pedía el metro para poder sacarse del fondo? La buena definición, la volcada del equipo de Provincia, y este resultado 92-89, y la revista Encestando decía: ganó Provincia exponiendo sobre la cancha los atributos que siempre se le reconocieron, calidad y sacrificio, con un Esteban Pérez brillante y goleador, con Jaile y con Merlo soberbios en la tarea de armar y conducir el equipo, y Fagiano más Duffi aportando lo mucho que saben en ese cotejo decisivo. Un dato importantísimo: en 1986 fue el último título de Provincia de Buenos Aires. No ganó nunca más desde aquel 1986, y ese es el dato relevante y el punto más fuerte de este altillo. Un Provincia de Buenos Aires que ganó 13 títulos, que tuvo 12 subcampeonatos. Un equipo de Capital Federal que ganó 19 y que tuvo 14 subcampeonatos, pero esos 13, el último, fue en este 1986. Y como corolario de este hermoso altillo que me trajo un montón de recuerdos, porque ese equipo de Esteban Pérez, del Chuni Merlo, a esos jugadores los pude ver jugando el Provincial, que después lo conformaron esa selección de 1986. Yo los vi en la previa en el Provincial de Selecciones, donde ellos jugaban para Pergamino, en el caso del Chuni Merlo, obviamente, para Junín. Pero como corolario, y me parece que a modo de homenaje también, porque hace mucho que no lo escuchamos, comparto este comentario de un comentarista que hoy no está trabajando, pero que lo viene haciendo y muy bien en las transmisiones de Teis Sport. A ver qué decía don Juan Carlos Meschini en ese partido de 1986. Por ahí lo tenemos. Sí, ahí viene. Sabemos que viene Juanca, don Juanca, from Bahía Blanca. Hay que cambiar el VHS porque esos partidos están... 86, pero quizás estaba empastado. Vos sacás del altillo con tanta tierra que nadie limpia, la humedad. Sí. Claro, y viste yo tengo VHS de básquetbol picante también, viste, de aquella época. ¿Se acuerdan que se enrollaba como la cinta? Que si uno la volvía a estirar, de hecho, había un tramito del partido que estaba como arrugada la cinta y se veía todo con lluvia. O sea, cuando se arrugaba la cinta, o sea, no había manera de salvar. Sí. Bueno, sin lugar a duda. Pero por eso pongamos el énfasis en mantener el altillo como nuestra curadora May manda. Es limpieza, orden sobre todo. Lo que se saca se pone en su mismo lugar. No se hacen copias porque el altillo queda ahí, no se saca nada, no se trafica, menos rompan jarrones y esas cosas, ¿no? Emi, por favor. Eso, VHS muy allá al fondo. Y bueno, ahí está. Ahora sí, el homenaje a Juan Carlos Meschini de Bahía Blanca. ¡Oh!
Bien, Juanca, estamos hablando hace 34 años. Y hoy nos engalana en las transmisiones de Teis Sports el Gran Bahiense y a la gente en Bahía Blanca en el EU2, o los que lo pueden escuchar a través de la web también, obviamente. Sigue estando, ¿no? En el EU2. Me van a dar el... Me trajo un poco de emoción el hecho de no escucharlo ahora, ¿no? En las transmisiones de Teis Sports. Nosotros estamos habituados a escucharlo y en el momento que lo escuché dije, pará. Dije a lo Fantino, ese es Juan Carlos Meschini. Y la verdad... nosotros hablamos mucho de relatores y de comentaristas en la época. En ese momento también fue de gran ayuda para el relator porque el 12 se la pasa al 11, el 11 se la pasa al 4 y había suprimido nombres como Fagiano, Haile y Merlo, ¿no? Entonces es como que Juan Carlos le puso onda ahí y se transformaba en una especie de relator, pero así que quería compartir con ustedes y con mi amigo Leo Margo, que es de esa ciudad también, este homenaje a Juan Carlos Meschini y este homenaje también a aquel partido, ¿no? Que fue muy bueno, que recuerda esos campeonatos argentinos, ¿no? Cuando tenían fuerza y tenían nombre ya en época de Liga Nacional, pero hoy por ahí el campeonato argentino se desdibujó un poco porque se usa muchas veces para que los equipos muestren o para que los jugadores tengan rodaje, los que no tienen tanto, pero en esa época jugaban los jugadores de primer nivel, así que ahí veíamos un lindo duelo entre provincia y como es, y Buenos Aires, ¿no? Época dorada del más argentino de los campeonatos, como se lo denominó, por la longevidad, y sí, obviamente, después fue cambiando, más de fines de los 90 esta parte, pero eran batallas, en el buen sentido, ¿no? Eran batallas basquetbolísticas. Este partido, veíamos las jugadas ahí, Fede. La verdad que era básquetbol divino. Estamos hablando de muchos de los buenos jugadores de selección argentina de esos años en los campeonatos argentinos. Imagínense, no digo los que hoy están en Europa, pero los mejores de Liga Nacional jugando el campeonato argentino, cosa que no sucede, salvo algún caso perdido porque necesita recuperarse de una lesión o porque quiere jugar para su provincia. Ahora, Capital quería meter la mula, mirá, hablando de década del 80, ¿no? Meter la mula. Javier Mareto nació en Sunchales, ¿no? ¿Cómo la... También que jugaba en Ferro. Es santafesino, viejo. ¿Qué hacías, Javier, en el equipo de Capital? Campeón con Ferro, todo lo que quiera. No, error, mal por vos, Javier. Bueno, lo que contaba Héctor Haile, que precisamente él, jugando para Provincia de Buenos Aires, jugaba contra compañeros de él para Capital, que jugaban con él en Gimnasia y Grima de la Plata. En Gimnasia y Grima de la Plata, estamos hablando de Alejandro Alegretti y de Fabián Suaro, o sea, jugadores que jugaban en Gimnasia y Grima de la Plata. Emi nos está mirando como diciendo, estos dos dinosaurios, ¿de qué están hablando? Pero bueno, había vida en esa época. Sí, Emi, sí. Esto fue antes de Cristo, pero no tanto, o sea, fue después. Borsu, perdón que me meta en tu momento de conducción, pero se está diciendo ¿ponemos otra vez el videíto de Meschini o yo estoy equivocado? Si lo decide el director, vamos de nuevo. Dale, sí, porque había un temita de audio ahí cuando lo estábamos escuchando. Ya podemos escuchar a Juan Carlos. Vamos. Momento muy bueno de Provincia, momento muy bueno de Haile. Hay minuto para Capital, que ha perdido la brújula. Ha sacado 16 puntos Provincia de Buenos Aires a través de la muy buena gestión de su hacedor de juego. La correctísima labor que están desempeñando los restantes elementos. Fagiano viene en defensa, ha marcado solamente un doble, pero se hace sentir en el vidrio propio. Marcelo Duffy ha repuntado y le ha dado mucha solidez y capacidad de salto a Provincia. Merlo está asistiendo muy bien a Haile, le ha puesto candado a las aspiraciones de Payela. Y Esteban Pérez es el gran definidor que tiene Provincia, con mucho movimiento abajo. Le está ganando la última línea defensiva de Capital y está llegando limpio al gol. 16 puntos ha sacado Provincia, 19 lleva Pérez, 10 Merlo, 10 Duffy, 8 Haile, 2 Fagiano en Provincia, 13 Mareto, 9 Ratón en Capital. Bien detallando todo, Juanca, y bien... ahí me di cuenta de algo, claro. En Provincia también estaba de intruso Esteban Pérez, que es rosarino. Basta, viejo. Claro. O se permitió un extranjero, quizás. Sí. En realidad, claro, no era por lugar de nacimiento. En el caso de Esteban Pérez, él jugó para la selección de Pergamino previo a ese torneo. Igual que Julio Ale Rodríguez también. Ellos jugaban para Pergamino. Gimnasia, claro. Claro, entonces jugaban para Pergamino y después jugaron para Provincia de Buenos Aires. En realidad era para dónde está, en qué lugar estaba jugando ese torneo, porque Gimnasia y Grima de la Plata también estaba jugando el torneo de
de Capital Federal, ¿no? Exactamente. Sí, lindo momento. ¿Ves, Emi? Hubo básquetbol antes de los 2000. Sí, por supuesto, sí, y grandes nombres, inclusive, bueno, también aprovechando no sé si es autobombo, pero Ricardo Ratone fue uno de los que inició quizás la época dorada del básquet en Estudiantes de Olavarría, en un estudiante que en esa época estaba en las ligas menores o ligas provinciales, que bueno, después empezaron a construir y bueno, terminó siendo lo que fue en el 2000. Bien. Habló el olavarriense. Si de Olavarría quieren hablar, Emi Iriondo está aquí con nosotros. No solo es NBA, no solo es crossover, sino también es básquetbol nacional y más aún si le hablan de su Olavarría o de alguien relacionado con su Olavarría natal. Yo estoy preparado, Borso, para media hora de Sí. Momentuski. Sabés que justo este Momentuski creo que va a durar 5 minutos, pero bueno, vamos a debatirlo. Se tira. Sí, lo vamos a charlar porque... No me engatuses con esos 5 minutos que me estás mintiendo como siempre. Dame 10 y estoy. Porque como todo tiene que ver con todo, es una frase que Emi usó en el día de hoy. Empezamos hablando de Campazzo en la NBA, de su llegada y demás, y vamos a cerrar con Campazzo y la NBA, pero no necesariamente que se hayan cruzado. Y estamos hablando de qué pasaba hace 7 años con Facundo Campazzo. Facundo Campazzo, hace 7 años, lucía en esta foto. Obviamente sabemos que en 2013 estaba jugando en Peñarol todavía. No había emigrado, pero ya era un flor de jugador Facundo Campazzo. Había jugado 5 ligas nacionales, 2 Ligas de las Américas, Liga Sudamericana. De todo eso obtuvo 4 Ligas Nacionales, 1 Liga de las Américas, 3 Super 8, 2 Interligas, 1 Copa de Desafío. Ya estaba cargado de títulos, tenía la espalda que se le doblaba de títulos. En cuanto a distinciones individuales, jugador revelación temporada 2009-2010 en la Liga Nacional, MVP de la Copa Argentina 2010, MVP Super 8 2011-2013, mayor progreso 2011-2012 en la Liga Nacional, MVP de las finales de Liga Nacional 11-12, 3 veces participante del Juego de las Estrellas. Bueno, ya a esa altura, 2013, insisto, hace 7 años y medio, pues estamos hablando de mitad del año 2013, Facundo Campazzo ya era un gran jugador y le sobraba la Liga Nacional, por eso se hablaba de su posible llegada a una liga más importante. Pero en la selección argentina, y lo vamos a ver cuando debutó en esta foto con la selección argentina, al menos para ilustrar, en aquel Sudamericano de Chaco en 2012, Sudamericano que ganó Argentina. Fue un torneo donde también pudo mostrarse Facundo Campazzo, insisto, lo ganó la selección argentina. Ese año fueron los Juegos Olímpicos de Londres, donde termina yendo Facundo Campazzo, que todos creían que la Provítola estaba por encima, ¿no? Bueno, Facundo Campazzo termina metiéndose en ese torneo olímpico de Londres y bueno, a partir de ahí ya todos sabemos lo que hizo con la selección argentina. Pero ese año, 2013, en junio, más precisamente el 27, fue cuando, y nadie estaba pensando en eso, ni el mismísimo Facundo, fue cuando hubiera tenido él la última oportunidad de ser elegido en el draft, por cuestión de edad estamos hablando, ¿no? Y se iba a realizar ese draft, como sabemos, salvo en esta última edición, en o el Madison Square Garden o en el estadio de los Nets. Facundo, o Facando, como hoy le dicen a Facundo Campazzo, o Francisco, depende como quieran llamarlo hoy en día, pudo haber sido elegido si alguien lo tenía en el radar, pero la verdad es que nadie lo tenía en el radar y les propongo repasar en el siguiente video los 10 primeros puestos del 10 al 1 en aquel draft de la NBA. En el puesto número 10, por Portland, fue elegido DJ McCollum. Quizás no, yo lo puedo asegurar, al menos del top 10, lo mejor de lo mejor, porque no van a ver nada ni cercano, para que vean lo espantoso que fue la dirigencia de cada uno de los 9 equipos que le siguieron para elegir jugadores. Uno dice, bueno, le sacaron a McCollum. Después vamos a ir un poco para atrás y a ver lo que le pifiaron por lo menos 14 equipos. El puesto número 9, Alfonso Clark Trey Burke, elegido por Utah, jugó muchos años en Utah, la última temporada en los Dallas Mavericks, que retrató muy bien la parte previa, emiriendo el sueltillo, de Luka Doncic. Con el 8, Kentavious Caldwell Pope, que lo veíamos recién, elegido por Miss Detroit, hoy en los Lakers de Fede Toral. Número 7, Sacramento eligió a Ben McLemore.
que ganó un concurso de volcadas, no, ni siquiera ganó, ayúdenme, porque lo ayudó Shaquille, que era gerente directivo ahí de los Kings, no sé, nada, la verdad, la nada misma. En el 6, Nerlens Noel, de la Universidad de Kentucky directamente a Filadelfia a través de los Pelicans, en realidad, ahí se abre el saco el impresentable Noel, con su camiseta número 3 de Kentucky Wildcats. Un jugador que en ese draft se decía que iba a estar mucho más arriba y lo van a ver en imagen su frustración. El número 5, Phoenix elige a Alex Len, un jugador grande, un pivot. No, le pifiaste. ¿Quién era? Phoenix, le pifiaste. La verdad, hoy está en Toronto, Alex Len, tampoco dice mucho. Nos vamos acercando a los 4 puestos más altos del draft de 2013. En el puesto número 4, Charlotte Bobcats elige a Cody Zeller. Cody Zeller, discúlpenme. Muchos en la historia del draft de la NBA aparecen grandes prospectos y algunos se caen. Acá se cayeron casi todos en el draft de 2013, donde podía haber estado hoy Facundo Campazzo, digamos, ya hace años, igual, además. Nos metemos en el top 3. Washington elige a Otto Porter Jr. ¿Por qué? Porque era un gran jugador, quizás en la NBA lo vio más como un jugador de rol. Estaba re contento Otto Porter, claro, estaba en el medalla de bronce del draft de 2013, por el amor de Dios. No había Otto. Bueno, chao, listo, acabamos. Puesto número 2, Orlando Magic. Era una muy buena elección, es un muy buen jugador. Elige a Víctor Oladipo. Bueno. Nadie le puede decir nada porque venía de North Carolina, si no me equivoco, y era un gran jugador, fue un gran jugador, tuvo sus buenas temporadas. No es una estrella. Y ahí vamos al puesto número 1 de tantos que tuvo Cleveland Cavaliers y hoy sería campeón de Marte, Júpiter y Saturno con todos los número 1 del draft. Anthony Bennett. ¡Oh, qué piedra! Y acá nos vamos a detener un poquito en el detalle. Hoy no está jugando Anthony Bennett. Estamos hablando 7 años después. Lo eligió Cleveland. Vamos a repasar brevemente. Miren la cara de Nerlens Noel diciendo, eligieron a este número 1 y a mí número 6. Bueno, jugó una sola temporada en Cleveland. La 2013-2014, fíjense lo estrella que era el canadiense, ¿no? Pasó a Minnesota y jugó una temporada. 14-15. Fue a su país natal a jugar a Toronto. Bueno, ya acá voy a demostrar, estoy más tranquilo, estoy en mi país. Una temporada. 15-16. Luego se fue a los Brooklyn Nets. Pero ahí también, sí. Claro, sí. Es mi lugar. Bueno, lo mandaron a los Long Island Nets, a la G-League. Sí, no el número 1 del draft de 3 años antes, no de 15 años antes. Bueno, que igual tampoco iría alguien tan veterano. Hizo su primera experiencia internacional con el Fenerbahce en 2017, que sale campeón de la Euroliga. ¿Cuánto jugó en el Final Four Anthony Bennett con el Fenerbahce en Euroliga? Tienen minutos. Estamos hablando de 2 partidos, ¿no? Semifinal y final. No llegó ni... 3 minutos. Ni con fuerza medio cuarto. Minuto y quiero darle el dato preciso. Y 12 segundos. 1 minuto y 12 segundos jugó. De promedio. No. Jugó 1 minuto y 12 segundos. Lugar Obradovich. Llegó en la parte final de temporada regular. Claro. Jugó el playoff, que es una sola serie, al mejor de 5. ¿Cuánto jugó en esos playoffs? Uno dice, bueno, ahí sí fue importante. 1 minuto y medio. Total. Ni siquiera promedio. Ese es el éxito del... Bueno, fue campeón de Euroliga. ¿Alguien le quita lo bailado? No, nada, bueno. Ese mismo año, estamos hablando de 2017, volvió a Estados Unidos. ¿Perdón, Fede? Sí, Adam Smith también tiene un par de títulos, así que guarda. Sí. Guarda. Cada termo. Bueno, volvió a Estados Unidos después de esa gran experiencia en Euroliga y jugó para los Northern Arizona Suns. Ni siquiera en Phoenix Suns. Vamos, está claro, ¿no? En 2017 siguió en G-League para los Maine Red Claws. Leo conoce muy bien ese equipo. Bueno, estuvo unos partidos ahí. Jugó en los Aguascalientes Clippers, no en Los Ángeles Clippers. Número 1 del draft, estamos hablando de 2018, 5 años antes. En 2019 dice, bueno, vamos a darle la última oportunidad. Houston Rockets le hace un contrato por 1 año, lo cortan en la pretemporada. Tuvo mala suerte. Para mí es mala suerte. Estaba así, en realidad estaba lechuzado, ¿no? Uno podría echarle culpa a la mala suerte. Bueno,
Con la carita de Nerle Noel, lo lechuzó Nerle Noel. Ya de ahí le tiró todos los dardos. A partir de las siguientes imágenes, sí, totalmente, porque en realidad yo lo corté mucho. En cada una de las siguientes posiciones la cámara iba con Noel, era increíble. Iba con él, estaba 5, 4, 3, 2, 1, iban todos con él. Bueno, en el siguiente video vamos a ver algunos, yo los voy a repasar más con nombres, de quienes quedaron detrás de este top 10, que podrían haber quedado, para mí, cualquiera de estos, algunos solamente por nombres lo voy a mencionar porque son conocidos o demás, en el top 10 tranquilamente. Michael Carter Williams, que en la primera temporada en Filadelfia era un rookie que hacía triples dobles, la rompía, bueno, después decayó, pero tuvo su momento de gloria en esa temporada rookie. Ese es el número 11. Número 12, Steven Adams, el neozelandés, el pívot de Oklahoma City. Kelly Olynyk, en el número 13, el canadiense, Miami, última temporada, bueno. Lucas Nogueira, bebé Nogueira por Boston, nunca llegó a hacer nada, el brasileño. En el número 17, Dennis Schröder, el alemán, que pasó por varios equipos, pero, a ver, buen base. Muchos equipos se basaron en él para, en algunos casos, base titular, en otros base de relevo. Ahí lo vemos a un jovencísimo neozelandés como Steven Adams. El número 18, hoy el mejor jugador de Europa. Shane Larkin. Señor. Lo había elegido Atlanta, de Houston vía Brooklyn, cambiado a Dallas. Bueno, no importa, todas esas cosas. Hoy turco, hoy nacionalizado turco, inclusive Shane Larkin. En el puesto número 19, un ruso, Sergei Karasev, que fue el ruso, hasta ese momento el segundo ruso elegido más alto en el draft. Gorgui Dieng, el nigeriano número 21. Mason Plumlee, en el número 22. Solomon Hill, 23. Tim Hardaway Jr., por los Knicks en el 24, que estaba ahí en el video, lo vamos a ver, estaba Spike Lee, Tim Hardaway Jr. No, bueno, no fue. No lo conocía a Tim Hardaway Jr. Claro, que creía que era el padre. Ni quién era. Creía que era el padre, en realidad, que volvía, renacía. En el número 27, elegido por Denver. Miren, esa fue la elección de Denver en el draft de 2013, cuando pudo haber estado Facundo Campazzo, traspasado a Utah, el francés Rudy Gobert, elegido por Denver en el puesto número 27. Livio Jean-Charles por San Antonio en el 28, Nemanja Nedovic, el serbio, en el puesto número 30, Alex Abrines en el 32. ¿Le suena a Glenn Rice Jr.? Sí, el violento. Patadas de instituto. Sí. Patadas porque no, lo metían preso, sino directamente. El padre era un jugador de la hostia, ahí está Spike Lee festejando al Tim Hardaway Jr. Marko Todorovic, que fue compañero de Facundo Campazzo en el Murcia. Colton Iverson, un jugador que deambula por, hoy está en el Khimki, o estuvo en el Zenit, estuvo en el Tenerife, bueno, en varios equipos de Euroliga. Geoffrey Laverne, en el puesto número 55, el francés. Y Bojan Dublevic, una de las estrellas de Valencia, elegido en el puesto número 59. Bojan Dublevic nunca pisó en la NBA, se apoltronó en Valencia y se quedó ahí. Algunos de los notables que no fueron drafteados: Matthew de la Vedova, que jugó después y fue campeón en NBA. Nicolo Melli, un gran jugador de Euroliga para el Fenerbahce. Daniel Theis, Leo, no fue elegido en el draft, pero podía haber sido elegido ese año. Gran jugador, hoy pieza importantísima de los Boston Celtics. Y obviamente otro notable que no fue elegido en el draft y que no jugó hasta dentro de 10 días, 9 días, será, al menos en pretemporada, Facundo Aristides de las Mercedes, como dice alguien por ahí, Campazzo. Pero, y acá vamos a la última parte de este altillo, ¿viste, Fede? Eran 10, 15 minutos. Siempre me engañas, siempre me engañas. Hubo uno que no mencioné acá, que fue el mejor de todos. Es el mejor de todos. Que antes pasaron 14 elecciones en Misivo, ya sabés quién fue, y recién fue elegido en el número 15 por los Milwaukee Bucks. Emi ya lo sabe, Fede, ¿te imaginás quién ha sido? No sé, Giannis. The Greek Freak en el puesto número 15, MVP de la NBA. 14 tipos pasaron, no, 14 no, en realidad pasaron muchos antes para elegir también y decidir. No, se equivocaron feo, hagan mejor scout. El draft de 2013 fue malo, y Facundo tranquilamente desde Peñarol podía haber estado ahí, no me digan que no. No hubo pandemia, ¿no? En el 2013, donde tuvieron que hacer el scouting desde la casa, ¿no? Hubo cuarentena neuronal, es muy agresivo lo mío, pero digo, ¿qué les pasa, señores? No había buen scout en 2013, no había internet.
claramente no era lo que tenemos ahora, porque si no, evidentemente, viendo lo que terminó siendo Giannis Antetokounmpo, quizás un redraft obviamente lo posicionaría a él en el puesto número 1. A ver, es obvio que tampoco me imagino que la gente se esperaba una explosión semejante o una evolución como la que tuvo Giannis Antetokounmpo en Milwaukee en todos estos años. Y también un poco de mala suerte, podríamos llamarle quizás a lo de Anthony Bennett, que las lesiones lo terminaron marginando en todas las temporadas de sus respectivos equipos. Pero sí, es con el diario del lunes hablar de Giannis Antetokounmpo, pick número 15, y también quizás nombrarlo a Schroeder en el 17, a Olynyk, exacto, a Rudy Gobert en el 27, que es justamente el número que usa hoy en día en Utah Jazz. Es decir, una gran cantidad de jugadores que haciendo un redraft de esa época estarían integrando el top 5. En crossover han hecho varios redrafts. Voy a exculpar a muchos de los que han elegido y que se han perdido de tener a Giannis Antetokounmpo, que he tenido el placer de verlo por primera vez en persona en el Mundial de España como parte del equipo de Grecia, que jugó la fase inicial de Sevilla. Argentina pierde contra Grecia en esa fase, y la verdad decía, desenrídenle las piernas, porque no, este chico, que era un chico, estamos hablando de hace 6 años, sí, tenía 17, no, le costaba jugar. Uno podía decir, ojalá coordine, mejore un montón de cosas, pueda tirar a más de 30 centímetros del aro, cosa que fue mejorando recién en esta última parte de su carrera, que le quedan muchísimos años más para seguir mejorando muchas cosas, pero un jugador con ciertas características físicas, altura, muchísima proyección, se lo perdieron un montón de scouts. Sí, lo que causa rareza también es que ya era una época donde había draft a nivel internacional, ¿no? Donde entró Giannis, porque Anthony Bennett entró vía Canadá. O sea, había ya un scouting internacional donde, bueno, así como se les pasó en su momento Manu, que lo seleccionaron un poco más en el descarte ahí en el canasto de la ropa sin cambio, y después terminó siendo lo que fue. Bueno, pasó Giannis, pero vos nombrabas también en números bajos jugadores que podrían haber estado más arriba. A ver, Rudy Gobert era Rudy Gobert ya cuando fue seleccionado por Utah, y me parece que ahí se les pasó, haciendo otro sencillo homenaje a Diego Armando, se les escapó la tortuga más de uno, ¿no? Porque sin lugar a dudas pifiaron gravemente. A ver, uno nunca sabe lo que va a pasar con el diario del lunes, porque digo, Anthony Bennett podría haber sido totalmente lo opuesto a lo que fue, podría haber sido una gran figura, por eso fue seleccionado en el 1. Lo de Nerlens Noel, para decir otro dato, también podía haber sido otra cosa, después deambuló por la NBA. Uno no sabe lo que va a pasar el lunes después del draft, pero sin lugar a duda, con el scouting que hicieron, es algo que tendrán que rever y cambiar un poco el pendrive que usaron en ese momento, porque la verdad que estaba bastante dañado, ¿no? Sí, creo que alguien que escribe, acá dice que no tengo el nombre, pero imagino quién fue. Dice en el Mundial el Greek Freak, si creo que es el que es, lo vimos juntos, ya imponía condiciones, pero era un pendejo. No imponía condiciones, le costaba muchísimo en 2014, todavía era muy chico realmente, y no voy a negar que obviamente los norteamericanos, más allá que hace muchísimo tiempo ya eligen una gran cantidad de jugadores internacionales que directamente vienen de afuera, otros que pasan por universidad, sí. Se esperaba muchísimo más de Nerlens Noel, que al principio era parte de una reconstrucción de Filadelfia y demás. Bueno, esos jugadores después pueden ir para uno o para otro lado. Y en eso, y basándome en lo de Facundo, y no la vamos a hacer mucho más larga, más allá que viene de Triple Ceneice, si no me equivoco, ahora a las 20 horas, y le vamos a dar el pase directamente, ya que estamos a minutos nomás. Hay una columna muy buena en unocontraunoweb.com del licenciado Gustavo Mena sobre el análisis de lo que a lo que se sobrepuso Facundo, sobreponerse en cuanto a las limitaciones que quizás le imponían de afuera o que le imponía el deporte por su físico, por su condición y demás. Y estas cosas, pues, algunos jugadores por su mentalidad los tira por abajo y a otros los eleva. Bueno, Facundo tiene la capacidad de poder llevarlo hacia arriba. Nerlens Noel quizás le costó, tuvo lesiones, me lo van a confirmar ustedes, tuvo lesiones. Bueno, es la vida del deportista, puede ir mejor, puede ir peor. Me parece que este draft le pifiaron varios, insisto. Yo por eso te dije que me parece que Noel estuvo con los muñequitos y empezó a lesionar a todos con los alfileres.
todos cayeron lesionados. Por ahí el que menos sufrió fue Víctor Oladipo, pero le llegó el momento de la lesión porque lo tuvo hace un par de temporadas, si no me equivoco, o la temporada pasada fue la baja. Así que bueno, me parece que hubo ahí muñequitos. Y como esto no escupas para arriba porque te puede caer en la cabeza, a Nerlens Noel le cayó también el mismo castigo, ¿no? Porque digo, yo lesioné a todos con mis muñequitos con alfileres, pero también me cayó el maleficio a mí también. Sí, era Borsu Senior, en definitiva, el que estaba escribiendo eso sobre Giannis Antetokounmpo. Bueno, prometía porque el físico de Giannis era distinto a todo, a los 16 años, los hermanos lo mismo, salvo el cabeza de termo de Thanasis, pero bueno, el resto de los hermanos y el más chico está en Murcia, en el equipo de Eva, Oble Plata y demás, el cuarto Antetokounmpo, según el gran capitán. Pero bueno, esas cosas pasan. Igual, yo no le iba a poner muy largo el video, pero a los que puedan, es muy gracioso. Hay videos cortos de pocos minutos en el cual eligen a Tony Bennett. Quiero hacer el repaso de vuelta. Tony Bennett, festejo, yo qué sé, Nerlens Noel. Así, cara. Víctor Oladipo, Nerlens Noel. Pero todos era así. Otto Porter, Cody Zeller, Alex Len, hasta que le llega, bueno, y se muestra Kentucky, número 3, el saco y demás, bla, bla, bla. Pero era muy gracioso cómo le dieron desde la misma transmisión oficial al pobre de Nerlens Noel, que bueno, era, insisto, un gran proyecto. Venía de una universidad tremenda como es Kentucky, que saca jugadores de abajo de las piedras para draft y en un montón de posiciones. Pero bueno, en definitiva, por ejemplo, CJ McCollum, número 10, quizás prometía, pero no tanto, y terminó explotando en NBA. Bueno, se dan, esto es medio un juego también que estábamos haciendo, se dan todas las situaciones en un draft. Emi, aprovecho para el tramo final y te pregunto, Denver entonces juega contra Golden State, ¿qué fecha? El 12, sábado 12, y después le toca 2 partidos con los Portland Trail Blazers. También ahí va a tener la posibilidad de cruzarse con un base medio flojito, lo conoce CJ McCollum, un tal Damian Lillard, que estuvo practicando tiros de mitad de cancha. Vamos a ver si le toca defender alguno de esos tiros a Facundo. Estaba viendo un comunicado oficial de los Portland Trail Blazers que para esta temporada en su contrato Damian Lillard puso una letra chica abajo de todo, escrita a mano en realidad, así que no la entendía, pero que creían que decía que querían agrandar la cancha y ensancharla también para que el logo esté más lejos y poder tirar del logo todavía más lejos. Sí, o poner en los costados de los logos, en los cuatro vértices del logo, poner una D y una L, para que era su lugar de lanzamiento. Y que valga 4. Y como claro. Y después, bueno, después lo tenemos a Facu también como para completar el tema Facundo Campazzo que tratamos hoy en el tema principal. Lo tendremos el día de Navidad, ¿no? Ya en el 26, porque ya va a estar jugando fuera de zona de Papá Noel. Exactamente, sí. Va a haber 5 partidos, como suele haber en esa jornada, ya confirmado, porque muchos había hablado de la posibilidad de que no se sabía si era confirmación, más allá de que lo habían publicado ya Shams Charania y Adrian Wojnarowski, que son los 2 periodistas que más información de la buena tiran, no son de esos que tiran fruta, por decir de alguna manera, en el mundo del NBA. Y por fortuna, bueno, ya lo hicieron oficial. Estoy revisando a ver dónde estaba bien detallado lo que iba a ser la jornada, pero sí, no vamos a tener quizás lo que era el plato fuerte como lo había sido el año pasado en el día de Navidad, que había sido el clásico de Los Ángeles, que bueno, en ese momento todavía se mantenía quizás la paternidad momentánea de los Clippers. Acá Fede me va a retar por decirlo de esa manera, pero bueno, no es mi culpa que hayan perdido en Navidad. Pero Fede, no te puedes enojar cuando te hablan mal y festejar cuando te hablan mal. Tenés que aceptar todo, viejo. Acá lo encontré. No hay grises. Acá lo tengo. El día 25 de diciembre arranca con Pelicans Miami, lindo partido, Zion contra el último finalista. A las 4:30 de la tarde va a ser Golden State contra los Milwaukee Bucks, también un partido muy lindo, 2 candidatos, más allá de que Golden haya perdido a Klay Thompson. A las 7 de la tarde, un poco de morbo para alimentar ahí cuando estamos preparando la cena con lo que quedó del 24 de la noche, porque Kyrie Irving y sus Brooklyn Nets con Kevin Durant van a estar jugando contra Boston Celtics. Después, a las 10 de la noche,
vamos a tener la posibilidad, quizás es el plato fuerte de la jornada y lo que todos queremos ver, Dallas Mavericks, el equipo de Luka Doncic y también de Kristaps Porzingis. Esperemos que estén sanos, que no les pase nada en ese periodo de 3 días desde el debut de la temporada, contra el último campeón, tus Lakers, Fede. Y ya en el cómodo horario, como le gusta decir a Leo, a las 12:30. 24:30. 24:30, la inexistente 24:30, a las 0:30 del 26 vamos a tener a los Clippers contra Facundo Campazzo, no importa el resto de los jugadores de Denver, es los Clippers contra Campazzo en este momento. Muy bien dicho, que Campazzo se los banca a todos. Bueno, ha sido un placer, amigos, este episodio número 26 está llegando a su fin. Muchísimas gracias, Fede, muchísimas gracias, Emi y Guiondo, por esta participación tan especial que hemos contado con tu presencia. Lucía Romero también, que estuvo manejando redes, Leo Margo armando todo, haciendo todo. Así que nos encontraremos el próximo jueves. Hice los cálculos y vamos a tener que hablar, amigos. El jueves es 24 y jueves es 31. Ustedes dirán. Yo creo que la radio está cerrada esos días. Sí, me parece que no nos van a abrir abajo, ¿No? Bueno, veremos. Mientras Tony Bennett nos está apurando. Tony Bennett, no el jugador, sino este es el verdadero Tony Bennett. Este el es verdadero Tony Bennett. Un placer, amigos. Gracias a todos por participar, por seguirnos. Sigan en unocontraunoweb.com, que se viene ya triple Geneise, y sigan a toda la programación de la radio, que está cada día más buena. Hasta luego.